un profesor que se llama José Fernández, porque hasta hace poco lo he visto, no he conversado con él. José Fernández es un profesor de historia de Perú. Y él nos enseñaba muy bien historia, inclusive para ese tiempo era algo polémico estudiar los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, porque así nomás nos enseñaba. Los 7 ensayos se enseñaba recién en la universidad, pero a nosotros el profesor nos enseñaba eso, nos enseñaba mucho, siendo profesor de historia, nos enseñaba mucho literatura, bastante literatura. Y también teníamos trabajos prácticos, es decir, íbamos a los museos, hemos ido al cementerio, hemos salido de Lima, nos hemos recorrido todo el Y Valle Mantaro. había, Eso disculpe, profe, sí, había una relación de lo de arqueología. sí, sí, porque justo Arqueológico, ¿no? íbamos, Los por museos, ejemplo, los sitios arqueológicos. fuimos al Valle de Mantaro. Ah, Fuimos al fueron al Valle de Valle de Mantaro, Mantaro. sí, ¿A qué en el parte año específicamente, profe? 75 hemos estado entre La Oroya, hemos ido subiendo poco a poco hasta llegar a Huancayo, pero hemos estado en el Valle de Mantaro, margen derecha y margen izquierda, y hemos recorrido pueblo por pueblo. Nos pasamos como 2 semanas prácticamente en esa Qué chévere, historia. me hubiera gustado estudiar ahí. Y puro estudiante que teníamos, pues, ¿cuántos? 14 años, 15 años. 15 años de secundaria, entonces, Voy a llevar a bueno, mis alumnos por ahí, creo. sí, no, y estábamos con ropa de civil, ¿ah? Sí, no era uniforme, porque yo estuve en el tiempo en que se cambia de uniforme. O sea, justo, estoy terminando prácticamente la secundaria cuando se cambia el uniforme único, el plomo. ¿Te ¿Usted acuerdas? terminó en su secundaria en la época de Velasco, entonces? ¿O un poquito Sí. antes? No, yo terminé, no, de 7-7 después. Yo Ah, estuve en, ya, ya. Usted sí, tuvo su secundaria en la época de Velasco, entonces, ¿no? La sí, secundaria. sí, y era, en el Colegio Alfonso Ugarte se llevaba una instrucción militar muy buena, premilitar mejor dicho, muy buena. Iban muchachos del ejército a enseñarnos, ¿no? O sea, el Sus tutores. patriotismo, la formación, bastante, el pelo corto, o sea, bastante educación cívica y bastante historia, bastante historia. Y nosotros como ugartinos siempre un gran respeto al héroe de Arica, ¿no? Y nos enseñaban mucho la historia del Colegio Alfonso Ugarte. Una Mira, consulta, profe, una dime, consulta, disculpe. Ay, no sé si sí, será un mito, si será cierto, ¿no? Pero pues he escuchado voladas que en la época de los estudiantes de Velasco, ¿es cierto que sí. los querían preparar para una guerra con Chile? ¿O es mentira? Son cosas que me han contado. ¿Es cierto? ¿No Es hicimos cierto, caso? yo te cuento algo. En Lince, lugar donde yo nací, todos los chicos se inscribieron en el ejército. Todos. Yo no fui. Yo no fui. Sí, yo no fui porque estaba estudiando. Entonces, Claro, yo pues. Usted es me intelectual. retrasé un año. Un año me retrasé. Entonces, pero cuando yo tenía que postular a la universidad después, necesitaba mi libreta militar. Entonces yo era omiso. Yo era omiso en inscripción. Y recuerdo que como necesitaba mi libreta militar, me vine a la CTE, o sea, la central, ¿no?, de reclutamiento, ¿no? Era en San Juan de Miraflores. Hasta ahora queda ahí. Y fui, pasé examen médico, pero cuando me empiezan a tomar mis datos, se dan cuenta que soy hijo único. Y me acuerdo que un oficial me dijo, no, tú no ingresas. Yo le digo, ¿por qué? No, no estoy acto físicamente. Me dijeron, sí, estás acto. Lo que sucede es No, que profe, usted es hijo siempre, único. sí, Yo como es también, hijo profe. único, Estamos igual, ¿ah? Soy hijo único. entonces, en ese Estamos igual, sentido, profe. En ese sentido, dijeron que nos estábamos preparando para un conflicto. Así Ah, dijo, ¿eh? sí, sí es cierto. Entonces Entonces, no se podía, que un hijo único no podía ir a la guerra, porque siempre tenía que quedar alguien como sustento de la familia. Y era claro. así, y era una voz populi que todo el mundo estaba ya convencido de eso. Yo recuerdo que Vale, todos vale. mis amigos que estuvieron en el servicio estaban conscientes de eso y vestían orgullosos el uniforme de los moroquítrofes, porque ellos salían con su uniforme todos pegaditos. Y era bien bonito, yo lamentablemente no tuve esa oportunidad de vestir el uniforme, ¿no? Pero sin embargo, pues me preparé bastante por cualquier cosa. Y también luego de esto pasó un momento, ¿no? O sea, yo en el Alfonso Ugarte tenía muchos amigos, he sido también uno de los mejores alumnos en el Alfonso Ugarte, he representado al colegio también en concursos, pero te cuento más o menos la educación. O sea, a veces, por ejemplo, los profesores de educación física, había momentos en que tú no podías, o sea, no llevabas de repente zapatillas, pero como sea te hacían correr. O sea, correr 100 metros, te aprobaban, pero tenías que correr, como sea. En verano, obligado a aventarte a la piscina, obligado. Así no sepa nadar. Y si no, la gente te aventaba.
Sí, así Y es. tú, Yo me he sí, empujado varias veces. Yo y aprendí de a todos nadar modos, cuando me empujaban al mar. y era un poquito así, o sea, no fastidioso, sino era gracioso porque uno lo piensa años después. Eso ayudó a que todos los subalternos aprendamos a nadar, porque era vergüenza que uno no sepa nadar, porque todos tomábamos un curso en vacaciones para aventarnos a la piscina y nadar. O sea, o sea, era quedar mal si tú no sabías nadar, igual si no sabías correr. O sea, esas cosas, ¿no? Que te enseña y el espíritu del cuerpo, de los chicos, ¿no? Que hasta ahora lo veo, que nos reunimos, ¿no? Inclusive hemos ido en una segunda oportunidad también a Valle de Mantaro. Nos alojamos en el pueblo Concepción, donde fue el enfrentamiento con el país del sur, pues, ¿no? Un enfrentamiento muy fuerte, y en donde nosotros destruimos a toda su corporación de oficiales y soldados, y ese día es el día de la bandera allá en Chile, porque exterminamos a los más de 70 chilenos allá, ¿no? Entonces, y el profesor nos empezó a contar todo eso, y era bien importante porque yo recuerdo que yo me quedé en Concepción y el carro me dejó, el carro de colegio, y yo de ahí me fui solo a Chupaca, me fui, sí, yo sé, me empecé a ir hasta que me encontré con ellos. Hemos pasado 15 días por allá. Luego de esto Qué hicimos buen pues viaje, el... ¿eh? Qué buen Sí, viaje. sí, sí, y con un buen profesor. Entonces, ¿Qué tal la uno comida, profe? ¿Qué tal la comida? también, por supuesto, lo Muy de aquí buena, como la ¿no? patada, ¿no? Sí, sí. Luego de eso, ¿qué sucede? Terminé la secundaria, pero llegó un momento en que no quise postular todavía. Yo me quise dedicar un poco más a la investigación porque me gustó mucho el Valle de Mantaro. Y empecé a viajar. Entonces, Solo, profe, entonces su tema favorito de historia de la guerra con Chile. desde mucho antes, sí, desde mucho antes que ingresé a la Y universidad. especialmente la Sí, parte del Mantaro, de la zona donde hizo la campaña de sí, la Breña, ¿no? la campaña en la Breña, la campaña en la Breña. Entonces, en ese sentido, bueno, no me preparé para la universidad cuando concluí en el año 77, sino estuve como 2 o 3 años trabajando, particularmente, y cada que podía me iba a la sierra, me iba a la sierra. Empezaba a partir de Chosica. Te estoy hablando más o menos del año 79, 80. Entonces, me iba a La época del Chosica, gobierno militar, pues. sí, me iba a Santa Eulalia, me iba a 3 lugares, a diferentes sitios, poco a poco, iba subiendo pueblo por pueblo, y me acuerdo con mi mochila, con mi morral. Y qué O sea, chévere, tipo, sí, o sea, una chévere. etapa bien, bien bonita. Y también en ese tiempo, me acuerdo cuando regresaba a mi barrio, tocando guitarra y dando serenatas. También eso, o sea, o tocando música rock, eso, ¿no? Porque también he tocado guitarra, he aprendido eso, ¿no? Pero por supuesto que dejé ya por la investigación. Pero, ¿qué sucede? Empecé a subir constantemente a la sierra, y luego en el año 82 me presenté a la Universidad Católica y me faltó medio punto para ingresar a historia. No me había preparado. Y en el año 83 me presento a San Marcos e ingresé, ¿no? A la universidad. Tuve una suerte De San muy grande Marquino. ahí. San Marquino, sí. En San Marcos es una etapa muy importante porque te marca todo un conjunto de los elementos que te dan, o sea, la teoría para estudiar la ¿En qué historia. año, profe, disculpe, en qué año ingresó usted a San Marcos? 83. Yo soy Ah, ya, en promoción plena 83. guerra subversiva, ¿no? Sí, y Verdad. entonces, y yo concluí en el 90, o sea, 7 años. ¿Pero por qué? Es lógico por la Porque, guerra, ¿no? Que había, ¿no? sí, es bien ¿no? Y en San Marcos era bien fastidioso porque todos los grupos prácticamente eran de izquierda. Sí, Entonces estaba ahí la subversión. había una fricción muy fuerte. Inclusive había movilizaciones y los estudiantes se agarraban a balazos, ¿sabes? En la universidad. ¿Qué, Y entre, entre izquierdistas? sí, pero en un primer momento Sendero no predominaba. Sendero poco a poco empezó a conseguir espacios. Yo te digo, por ejemplo, se consiguió un espacio muy grande en el comedor de San Marcos, en el que queda en la avenida de Grau, ahí en Cangallo, al costado de la morgue. Ah, ya, Entonces, por San Fernando, por San San Fernando. Fernando, claro, donde uno, no, todo el Ya mundo le pensaba dice que la el morgue, comedor ¿no? de la central. O sea, ¿en esa época había ciudad universitaria o no había? Claro, Ah, estaba la ciudad, estaba en la ciudad ya. sí, estaba la ciudad universitaria, pero la ciudad universitaria, cuando lo construyeron también los estudiantes, como la estaban cercando, también tumbaban las paredes en la noche, porque no querían que nos cerquen. O sea, yo estudiaba en la ciudad universitaria y recuerdo que al comienzo estudié cuando era el pabellón todavía de letras, porque en ese tiempo recién estaban construyendo el pabellón de ciencias sociales. Y es un momento donde hay a nivel latinoamericano, hay bastante difusión de la señal izquierda. Me acuerdo que estaban en Colombia, ¿no? Los movimientos eh, estaba el movimiento Eloy el Faro, había un comando tupamarista, algo así era, en el norte.
donde hay varios estudiantes samarquinos que van allá. O sea, tipo guerrillas en ese tiempo, ¿no? Pero se van, iban de sendero. Y era gente que, recuerdo que salen como idolatrados por los estudiantes de San Marcos, ¿no? Y regresaron, se fueron 3 estudiantes y murieron 2 allá. Regresó uno y regresó a San Marcos como un héroe. Y cuando llega un momento en que ya dentro de la misma formación universitaria en ese tiempo, fue bien fastidioso porque los mismos profesores hacían una división quizás para decirte, por ejemplo, ¿tú crees en Dios o no? Si crees en Dios, demuéstrame. ¿Has visto a Dios? Demuéstrame. Pero sin embargo, uno sí cree o sabe que hay una lucha de clases, que hay abandono, que hay miseria. Eso sí es palpable. En eso Profe, sí ¿y habían cree. cursos de materialismo histórico, materialismo Claro, dialéctico, esas cosas? era materialismo histórico y materialismo dialéctico. Pero es que lo que Pero estos sucede es cursos que eran aquí, solamente, me imagino, para historia o eran para todas las facultades. no, era para la Facultad de Ciencias Sociales. La Profe, una Facultad de Ciencias consulta, Sociales, disculpe, las facultades sociales, cuando usted ingresa, la facultad tal como la conocemos hoy día en la ciudad no estaba sí, construida todavía. no, estaban ¿Dónde llevaban construyendo. sus clases? ¿En qué facultad? ¿O En la estaban facultad, sociales, existían sociales, estaba todo combinado? ¿Se me podría explicar eso, por no, favor? en la Facultad de Letras, en Ah, en letras, letras, al en costado, pabellón de ¿no? letras, sí, en el pabellón de letras se llevaban las clases, O sea, pero nosotros, pasando el parquecito, ¿no? sí, el bosque, Del sí, bosque, claro, pasando el bosque al costado está letras. Ah, sí, entonces ustedes en letras estaban combinados. sí, lo que sucede es que nosotros como éramos infinidad de estudiantes, no teníamos en dónde eh, estar, ¿no? Entonces, a raíz de eso viene la toma de los salones, pues. Uno entraba en los salones y los tomaba, y se quedaba ahí hasta que dijeron a las autoridades que el salón va a ser tuyo. Porque uno se tenía que pelear con los otros alumnos, con los otros compañeros. Era una cuestión bien, bien fastidiosa. Y fuera No de podía eso, estudiar los bien, grupos, ¿no? ¿no? ¿Sí? Y fuera de eso, los grupos, todos los grupos de izquierda que querían jalarte, los círculos de estudios. O sea, ¿cómo te explico? Eh, Uno ingresaba y en la mañana podías estudiar, en la tarde también y en la noche también, pero los estudiantes, la mayoría, trabajábamos, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Preferíamos ir en la noche, pero habían cursos que se dictaban en la mañana. Entonces, muchas personas tuvimos que dejar trabajos. Y en la mañana íbamos, por ejemplo, de 10 de la mañana a 12 del día. Después teníamos clase 4 de la tarde, por ejemplo. Después 8 de la noche. Entonces, ¿qué hacía? Paraba todo el tiempo en la calle. Yo aún vivía en Lince, pero me acuerdo que para irme hasta San Marcos tenía que tomar esos carros, los jocharcas. ¿Los Esos burros carros habían o no jocharcas. habían? ¿Ah? ¿Habían los burros? ¿Habían los burros? Claro. Sí, 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 sí. Pero eso de los burros era bien fastidioso tomarlos. Y a mí prácticamente no me servían porque no estaba en Lima. Pero habíamos estudiantes que sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, yo tenía clase a 10 de la mañana. Entonces iba a la universidad 10 de la mañana y después tenía clase, por ejemplo, 2 de la tarde. Entonces me juntaba con un grupo de chicos que vivían, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, que vivían en Los Olivos, que vivían en Villa María, era lejísimo para ellos. Y yo me juntaba con ellos, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a almorzar a Grau, a San Fernando, Ah, con el ahí. burro, con el burro. Ah, con el burro, Y claro, después, con el burro. sí, sí. Y El comedor después todavía no existía en la ciudad, ¿no, profe? también había un comedor en la ciudad, lo que pasa es que no funcionaba. Pero mira, te comento, cuando nosotros íbamos a almorzar en Cangallo, en San Fernando, el menú costaba un promedio, ponte, de 50 céntimos en ese tiempo. Barato. 50 céntimos. ¿No? Pero ¿qué sucede? Las personas, o sea, los dirigentes, como tú sabes, siempre habían eh, elecciones para cambiar, ¿no? Entonces, Ah, se, me se imagino. presenta, se presenta Sendero. Sendero se presenta, pero no con el nombre Sendero, sino con otro nombre, otra Una fachada. fachada. Una fachada. Claro. Así como hacen Entonces, ahora con el Movadef, ¿no? claro, Lo mismo. pero ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que plantea? Plantea que eh, el menú va a ser gratis y todo el mundo votó por ellos. De la gente Y, votaba por ellos. claro, y desde ahí Sendero copó el comedor universitario. Sí, inclusive la vivienda de San Marcos. O sea, cosas bien importantes. Los volantes que daban siempre. Estábamos en clase y ellos entraban y pedían colaboración para la lucha armada, ¿no? Se entraban en plena clase, ¿eh? Y Esa los profesores colaboración es obligación. sí, Si no te metían la pistola. y los profesores no hacían nada. Y en los ¿Qué van a debates, hacer sí, también, no? claro, y en los debates no se presentaban directamente ellos se presentaban con su fachada. Pero también recuerdo que había bastante intervención de policías, porque siempre decíamos, ¿no? Ese chico no es de acá, ese chico no es de acá, y era gente infiltrada de la policía.
siempre estaba eso también. No que entraba a mirar quiénes eran, Es parte de la guerra, profe. Es parte de la Sí, guerra. porque nosotros estudiamos con un chico que después de 3 o 4 años nos enteramos que era policía. Entonces, y estaba estudiando ahí. Y él dijo, sí, yo soy policía, pero estoy estudiando, ¿no? Sí, es otra cosa. O sea, el Estado peruano y la subversión tenían sus agentes, ¿no? Ambos. Y era Sí, parte sí, de la sí, guerra, sí. ¿no? Pero fue una Sí, eso consulta, sí. ahora hablando un poco al respecto de los profesores, ¿qué profesores conocidos le Bueno, enseñaron a usted, profe? para mí, o sea, muy buenos, por ejemplo, Raimundo Prado, le decíamos Pradito, en Mariátegui le decíamos. Entonces, Raimundo Prado, estaba Wilfredo Caxoli, Lorenzo ¿A Huertas, Capsule le Manuel enseñó? Burga, sí, Manuel ¿Qué curso Burga, le enseñó Capsule, Valladares, profe? ¿Capsule qué sí, curso le enseñó? era, era más curso de trabajo de campo, pero no me acuerdo ahorita el nombre, ¿no? Pero Ya, pero de campo. después me metía, por ejemplo, también a algunas clases, o llegué a las academias que dictaban. Yo he llegado a meterme en las clases de Ela Dunbar, ¿Sí? Temple. Sí, entré a Pero eso, entré. Llegué a entrar a algunas clases de ella. Entonces, me imagino y que como los te salones digo, habrán estado llenecitos, ¿no? sí, sí. Sí, cuando hay Y un temple llenecitos. me enseñó en San Marcos un gran profesor que hasta ahorita yo tengo mucho contacto con él, y es una gran persona, es un gran referente para la investigación, el doctor Alejandro Reyes. Alejandro Reyes es muy bueno y con ¿Qué él me curso le pasaron los enseñaba, archivos. profe? También historia, es que no recuerdo bien, creo que Era es práctico, historia. práctico. Sí, es que las personas te decían a ti, tienes que ir al archivo, tienes que aprender paleografía. Y yo me acuerdo que también nos enseñaron a leer documentos. Un gran paleógrafo en ese tiempo era el profesor Valdizán, me acuerdo, pero yo tuve una suerte muy buena de aprender bien fácil la paleografía. Y el profesor a veces me sacaba clase y me decía, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? O sea, después me enseñó el profesor Maticorena, Miguel Maticorena Estrada, como te digo, Burka, Caxoli, Lorenzo Huertas, Alejandro Reyes, Valladares, muy buenos profesores de historia, muy ¿Waldemar le buenos, ¿no? enseñó? ¿Waldemar Espinosa También, le enseñó? sí, Valdemar Espinosa, Lazo, o sea, profesores que, pero voy a las funas que habían, a la inferencia que había tanto, o sea, muy política era la universidad, bien política era. Y tú Profe, tenías ¿y pues, alguno de que sus, mantener mal. profesor Roberto, ¿Cómo? ¿y alguno de sus profesores perteneció a la organización terrorista Sendero Luminoso? ¿O no? Varios, pero mejor no digo sus nombres. Ah, ya, sí, sí, estamos Sí, en público. Tienes razón, sí, profe. no, pero sí, Está un poco sí, caliente. varios que Es un poco tenían caliente. su... Tú imagínate que dar los exámenes de materialismo dialéctico con los libros abiertos, y salíamos jalados. O sea, imagínate tú, ¿Tan leer difícil a era? Marx, Engels, hacía 5 o 4 libros abiertos cada uno en su escritorio, y salíamos jalados. Era bien bravo, bien, o sea, entonces, y también imagínate tú, cargar con todos los libros en el carro. Y habían pues las batidas, y la batida en la zona de San Marcos lo hacía la Marina. Y si la Marina te encontraba, subían, pues, ¿no? Subían a los carros y te encontraban con todos esos libros. Mejor jalo el curso, pues. Directamente a seguridad del Estado. Directamente te ibas a seguridad del Estado. Qué Entonces, contradicción, ¿qué ¿no? hacía? Claro, entonces, ¿qué es lo que hacía? De repente los libros esenciales que teníamos que usar a diario, los dejamos encargados por ahí dentro de la ciudad universitaria. Mejor, También, ¿no? Los mejor, mejor. escondíamos, sí. Inclusive te agarraban con el carnet universitario. Entonces, bien fastidioso. Mira, yo tuve, en San Marcos tuve una, unos amigos que sí vivían siempre lejos y nos encontramos con ellos todos los días. Muchas veces, por ejemplo, los sábados también íbamos, pero por encontrarnos, por vernos. Nos habíamos acostumbrado tanto, ¿no? Entonces, y los sábados también había pues almuerzo en Cangallo. Pero ¿qué hacían? Los sábados a veces ya no cocinaban, te daban rancho frío. Constaba, por ejemplo, te daban un atún, una bolsa de leche. ¿Te acuerdas de la bolsa de leche? La leche Sí. dulce, leche en bolsa. Y plátano, chancay. Juntábamos entre 5 o 6 en una caja y nos íbamos a San Juan de Lurigancho a la casa de un amigo. Ahí nos quedamos el domingo. Ya, Profe, esas ¿cómo era cosas. el menú? Hablemos un poco del menú de San Marcos. ¿Era así como del ejército con gamela? Sí, sí, Como sí, del así. ejército. De aluminio igual. Sí, igual. Cuando yo de servicio Echaban militar ahí, me servían en gamela, me acuerdo, ¿no? sí, sí, Como del sí, ejército igual. era, como la Echaban. tropa. Y lo mejor era los días de fiestas, 28 de julio y Navidad. La gente en Reglamento Navidad de rancho. dobleteaban o tripleteaban algunos, pero te servían pues, por ejemplo, en Navidad te servían tu arroz, tu puré y tu pollo, tu corte de pollo, así, y en la mañana tu desayuno con chocolate y panetón.
A su vez, Entonces, ¿no? no, y unas colazas eran, porque era gratis, el menú era gratis. Entonces, había unas colas enormes. Y mucha gente iba temprano, era de los primeros 10 personas que entraban, almorzaban, salían y nuevamente hacían la cola. O sea, esas cosas, ¿no? Era bien importante. Y lo que sí sucede es que, por ejemplo, mucho la policía decía que lo de San Fernando eran los estudiantes que hacían las revueltas, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, en San Fernando estudian las personas, pues, los estudiantes que eran, eran para medicina, ¿no? Los Claro, porque médicos. Roberto van a ser los médicos. Claro, ellos no, pues, Y van a eran curar los gente, estudiantes pues. más, claro, los más proletarios, los Ahí más de pueblo, el ¿no? foco, el foco que podría generar posiblemente sean los que estamos en sociales, ¿no? Sí, sí, diferente. Es que Yo la recuerdo una policía no vez, conocía mucho la mentalidad terrorista, pues, no conocía mucho la mentalidad de no, Sendero, claro, no sabían. inclusive, recuerdo una vez que estábamos almorzando y justo es que la gente primero almorzaba y después salía a movilizarse. Cuando se movilizaban, bloqueaban Grau, bloqueaban la avenida Grau. Entonces, ¿qué sucede? Una vez me acuerdo que con varios compañeros nos quedamos encerrados en San Fernando. No pudimos salir. ¿Por qué? Porque la policía había rodeado todo. Y he salido de ahí de San Fernando, porque tú sabes que está pues, como un bosque, ¿no? En San Fernando, adentro. Sí, 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 sí. Hemos salido como a las 12 de la noche, pero como se dice, tirando a pared. Y así nos hemos metido por los barrios altos. Un vueltón nos tuvimos que dar. Esos casos de San Marcos son bien, o sea, son experiencias que uno los lleva así dentro de eso, ¿no? O sea, dentro de la universidad, sin formar parte de ningún grupo político, ¿no? Claro, Porque, San Marcos es una universidad que ha sufrido mucho la pegada de la guerra, ¿no? Al igual que Cantuta. sí, no, San Marcos y y viene lo Cantuta, otro, ¿no? Que tú, ¿no? que tú sabes que como científico social, que nosotros nos enseña, pues, el marxismo, el leninismo, ¿no? O sea, son puro libro político. Entonces, la ideología de los políticos es, yo aprendo bien esto y a la hora de la hora de repente me voy por tal lugar, pero simplemente nosotros lo hemos estudiado eso, pero como ya una forma de, es un elemento para estudiar la historia, ¿no? Son elementos teóricos para estudiar la historia. Eso es diferente que meternos directamente en la Claro, son política. O corrientes sea, uno sabe, epistemológicas, ¿no? Que algunas ya están claro, desfasadas, ¿no? sí, 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 sí. Pero eran cosas bien difíciles, ¿no? Inclusive, mira, era algo tan importante que a la hora de la hora tú ibas a... Y me acuerdo que una vez hicimos un viaje con un par de amigos, un amigo ayacuchano, recuerdo que tenía su casa en Ayacucho, fue para fin de año. Nos fuimos a pasar Navidad y Año Nuevo. Inclusive sacamos un permiso de la universidad, de un profesor de San Marcos, diciendo, tales alumnos van a ir por tales días a hacer trabajo de práctica, ahí en Ayacucho. Y fuimos, Chuta, ¿cómo pero quemada en ese momento? en ese tiempo, pues, en ese tiempo, imagínate, ¿cierto? No, porque queríamos viajar a Ayacucho. Yo también O hubiera sea, hecho lo teníamos, mismo, profe, ¿eh? Yo soy bien arriesgado también, ¿no? Yo también no hubiera ido, ¿eh? Yo también no hubiera pero, ido. pero subimos, Es donde creo las papas que, queman. pero la justa pasamos Navidad, porque tú sabes que en Navidad aprovechaba y tirábamos petardo, ¿no? Entonces, justo nosotros habíamos llegado de Lima y San Marquinos, y eso que nos presentamos en la comisaría. Entonces, ¿qué sucedió? Tuvimos que regresarnos. Igual, en Guarochirí. Yo he viajado bastante a Guarochirí porque en la universidad me interesaban mucho los mitos andinos. O sea, mi especialidad en la universidad era más, de repente, historia inca. Y mucho me metí a ver lo de la historia de extirpación de idolatrías con el padre Francisco de Ávila, la huaca de Guarochirí, lo que escribe José María Reguera, ¿no? Los dioses y hombres. Entonces, Los dioses y hombres de claro, de eso Guarochirí. El manuscrito de Guarochirí. El manuscrito. ¿Mm? El Claro, manuscrito de entonces, Guarochirí. claro, claro. Que Entonces, fue traducido por eh, Arguedas, ¿no? claro, sí, sí. Y un trabajo muy bueno de Taylor, ¿no? Taylor. Entonces, en ese sentido, Ah, también también Taylor es empecé a... una interpretación de eso. Ujú. Claro. Entonces, empecé a entrar a Guarochirí y empecé a recorrer también todos los pueblos antiguos de Guarochirí. San Damián, Tupicocha, Santa María de Jesús de Guarochirí. Y era bonito porque mibra de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, a caballo. A caballo, ¿eh? Entonces, yo me alquilaba un hotel, un lugar en un hotel, y me pasaba así, recorriendo Guarochirí, y a caballo. Entonces, y era bonito porque es el campo, También la he estado por ahí, lluvia, profe, ¿eh? También he montado caballo por sí, ahí. y es bien bonito, ¿no? Y uno todo lo que encuentra, uno todo lo que encuentra allá, ¿no? Ahí también Entonces, en mira, Guarochirí, Tello también sí, hizo su tesis de la sífilis, güey. claro, Sacó claro, cráneos de San Damián también. Si usted revisa la sí, tesis de Tello, ahí hay sí, cráneos de San Damián, de varios lugares de Guarochirí, de varios pueblos. sí.
A mí, por ejemplo, en Guarochirí, tú sabes que en Guarochirí, en Santa María de Jesús de Guarochirí, que es de, ya, o sea, el pueblo neto de Tello, todos se pedían Tello, casi todos se pedían Tello. Entonces, conozco la casa de Tello. Yo una vez preguntando por qué no tienen carretera, porque uno para ir a Guarochirí se va por Cieneguía. Entonces, esa subida es asentada, no es asfaltada. O sea, No, y son es caminos de abismo. trocha. Sí, Abismo, entonces tú vas subiendo y el carro, o sea, se chocan los carros ahí, es bien, abismo. Abismo. bien peligroso. Peligroso, Entonces, estrecho el abismo. claro, y tú sabes que Tello ha sido diputado. Claro, tengo Entonces, un cargo político. claro, entonces yo dije, no, yo preguntaba, pero ¿por qué Tello siendo diputado no hizo lo posible para que le construyan la carretera? Entonces, la misma gente de Guarochirí decía, lo que pasa es que Tello decía, si construyo la carretera, si yo apoyo para que se construya la carretera, van a venir los camiones, van a venir los carros y van a explotar a mis indios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿para qué? Mejor los tengo ahí, que no lleguen. Y era algo bien fastidioso, en verdad, ¿eh? Porque uno tenía que transportarse a caballo, a caballo. Yo me iba a caballo siempre. Todos los días me iba a caballo de un pueblo a otro pueblo. O sea, y empecé pues a hacer lo de los mitos, que me Y gustó es mucho lo de los mitos. algo muy, mira, en la ciudad de Lima, que es una ciudad que es muy Ujú. contaminada por mucha urbanización, de los tres valles que hay, el Valle del Sur, el Valle del Río Lurín, es el único valle verde que se ha mantenido. Y es Ya, algo de que está bien, ¿no? Y ese valle, como usted sabe, el río Lurín nace arriba de San Damián, claro, ¿no? sí, Una confluencia sí, entre el río Chalía con otro riachuelo más que no me acuerdo su nombre, y nace sí, el río Lurín. sí. Justo en la zona Y, de San Damián, ¿no? Y ahí está el cerro, y ahí está San Damián, el pueblo de San Damián, ¿no? Con su plaza de toros, y y el es río la bajada, se sí. llama Yaxatambo, un sitio arqueológico, Sí, que se llama Yaxatambo. sí, 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 cuando en el tiempo de lluvia, o sea, que mejor dicho que no hay lluvia, el carro pasa por la misma naciente del río. El carro atraviesa el río, Sí, pero sí, tiene que esperar, por supuesto, que no haya lluvia. Pero hoy bien, o sea, como te digo, es peligroso, pero es emocionante estar allá. Y, sí, sí, es emocionante. Yo me he montado caballo también por ahí, ¿eh? Bastante. sí, y las leyendas que hay, lo de los mitos, lo de Parecaca, o sea, pero parecen cuentos, sin embargo, uno tiene que seguir, por ejemplo, los libros de María Rosolowski, ¿no? Por María ejemplo, Rosa. que es la historia de un pueblo, ¿no? Cómo va avanzando de la zona alta de Lima y que llegan hasta el Callao. O sea, es el avance de una etnia que va tomando diferentes lugares. O sea, y sin embargo, en los mitos de Guarochirí se narra una lucha entre Parecaca con Guayebo Carbuincho, Oye, contra Carwincho. claro, que Parecaca es el dios de la lluvia, pues, ¿no? Pelea contra el dios del Cuando yo la fuego. vi por primera vez me acordé de Dragon Ball. Es una de Entonces, Dragon Ball, ¿no? De Dragon Ball. todas esas cositas en el tiempo también, o sea, me empezó a gustar bastante la historia de los incas, bastante, porque tuve un buen profesor, pues, Valdemar Espinosa. Entonces, luego de eso ya empieza a haber también investigación respecto a la guerra con Chile, porque en la guerra con Chile yo veo muchas investigación a fondo en los archivos militares no he visto. Una vez me acuerdo que tuve, como te digo, ¿no? Yo tuve un gran profesor que lo encuentro en los archivos, Alejandro Reyes, el doctor Alejandro Reyes, a quien agradezco mucho, él siempre decía, hay que ir a los archivos. Yo un día tuve un debate siendo estudiante con un profesor que es muy conocido, que está en la Católica también ahora, y yo decía, y como yo conocía los archivos militares ya, así de estudiante, ya estaba en el año 90, más o menos 89, entonces, y yo me acuerdo que presenté una investigación, un proyecto en base a archivos militares, y él dijo, no, en el Perú no hay archivos militares, delante de, delante de todos los alumnos. Y yo me puse a discutir con él, nos íbamos a debatir, y Claro, él pues me cómo dijo, no, no, pero yo, mira. y me jaló, me acuerdo, yo me acuerdo que me jaló, y me dijo, en el Perú no hay archivos militares. Yo le dije que usted no conoce el Centro de Estudios Históricos Militares en el Paseo Dale, Colón. pues. Es que no conocen. Yo no entiendo cómo escriben historia de la guerra con Chile cuando nunca he visto ahí a personajes, a historiadores de prestigio que estén ahí. Mandan a sus alumnos, los envían a sus alumnos, pero tienen que estar ahí, tienen que aprender ahí, ellos mismos. Entonces, bueno, esa es otra parte, ¿no? De esta entrevista, ¿no? Pero, y es bien, muchas personas a mí me dicen, no, tú no eres historiador, no, tú eres investigador más, ¿no? Porque en verdad, pues, o sea, mi pasión es estar metido en los archivos. La Es la investigación pasión. histórica, pues. La investigación histórica. Claro, es eso, ¿no? En ese Y la sentido, luego, investigación histórica, profe, no sí, solamente se basa en los archivos. O sea, el archivo es lo más importante, lo medular, ¿no? Pero claro, también está la parte arqueológica, ¿no?
Que en este caso, Claro, para la guerra con Chile, la arqueología sería una fuente de la sí, historia, ¿no? En sí, este sí, caso, la sí, sí, arqueología sería una fuente de la historia. ¿Por qué? Porque lo que prima son las partes de guerra, la recopilación, los datos que dejaron los militares, ¿no? Los militares claro. en la guerra con Chile. Pero también Lo- la arqueología también es una fuente muy importante de la historia. Y también por la supuesto, etnografía, las personas, claro. las culturas, las costumbres, Y sabes que los también siempre antropológicos. me han criticado, me han criticado siempre que yo también me baso en tradición oral. No le dan importancia a la tradición oral. No es importante la tradición oral. Pero mira, yo te cuento algo. En el año 88, 89, estuve en Matucana. Recuerdo que estuve en el pueblito de Matucana, sentado en la Plaza de Armas, y me encuentro con una señora que nos pusimos a conversar, una ancianita ya, recuerdo mucho su nombre, Alberta León Ailas. Ailas. Y así conversando sobre, bueno, le empecé a preguntar sobre la guerra con Chile, si sabía algo. Y me dijo que sí, que su mamá, cuando era bebita, que su abuela le había llevado a los cerros, porque los chilenos iban a pasar por ahí. O sea que todos los hombres salieron a combatir, pero en la guerra con Chile, por ejemplo, que las mujeres, a los niñitos, los llevaban a los cerros. Tú sabes que en Matucana, al frente de Matucana de la capital o de la ciudad, que es pequeña, hay una zona donde está la cruz de Chilcasequia. Es un cerro, Chilcasequia. Y es un madero grandazo que pesa bastante porque yo he cargado con otras 20 personas. Entonces, ese madero lo sacaron ahí porque los chilenos iban a incendiar la iglesia. Pero Matucana no solo es guerra con Chile, también Matucana es por el tiempo de la Confederación Perú-Boliviana, que hay un enfrentamiento ahí. Entonces, es un lugar histórico. Y mira, entonces yo conversando con la señora León, me cuenta que Cáceres, que le había encontrado a ella, que Cáceres había puesto a sus llamitas, así me dijo, en ese cerro. Ahí arriba en ese cerro, Cáceres puso sus llamitas y le puso sus gorritos. Y cuando los chilenos vinieron, pensaban que era un ejército. Mira, eso me lo contaron en el año 88, en Matucana. Entonces, también viajé pues al Valle Mantaro, y en el Valle Mantaro me contaron lo mismo, lo de Cáceres y las llamitas. Y después tuve bueno, en la profesión que estoy ahora, en el lugar donde trabajo, ya empecé a leer más, y en los libros oficiales de la institución, está todo esto. O sea, toda la versión que hay, ¿no? La tradición oral está ahí, Es que hay que ver una está cosa muy escrita. importante de la tradición oral, profe. Sí, En esa época, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, no había el internet, no había televisión. Entonces las personas, como no tenían cómo entretenerse mucho así cuando estaban solos en sus casas, sí, hablaban con los abuelos, con los antepasados, y empezaban a contar sí, las tradiciones orales que le habían contado sus sí, abuelos y pasaban de generación a generación. Y eso se ha sí, mantenido hasta ahora en muchos pueblos de la sierra. No hay que negarlo, se bastante. ha mantenido hasta ahora en muchos pueblos de la sierra, y es importante la recopilación oral. Es muy Sí, importante. Por ejemplo, nosotros cómo pero, sabemos, por ejemplo, que existió María Parado de Bellido, por ejemplo. Más que todo por la claro, tradición oral, pues porque hasta ahora creo que, si bien no me equivoco, no se ha descubierto, pero lo último que sé es de que hasta ahora ni siquiera se ha encontrado el cuerpo de María Parado de Bellido, por ejemplo, ¿no? sí, pues hay, Más que eso se sabe por la tradición oral, y después ya los investigadores han encontrado fuentes escritas donde Bolívar sí, da un subsidio económico, no me acuerdo cómo se llama ese subsidio, sí, a los hijos, ¿no? A los hijos que habían sí, sí. sobrevivido, ¿no? Y ahí se sabe que Mira, existió. por ejemplo, Pero se le de construyó Bolívar, por por tradición ejemplo, oral. Una héroe, Bolívar, una por ejemplo, heroína. sí. Una heroína. Por ejemplo, Bolívar, en el Valle de Mantaro, en Concepción, hay un anexo que se llama Alayo. Es un pueblito chiquito, bien ¿Cómo, chiquito. profe? ¿Si puede repetir, por favor? ¿Cómo se llama? Alayo, 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 Alayo. Así se llama el pueblito, en Concepción. Entonces, en el centro de su placita, que es de piedra, es el monumento a Bolívar. El monumento a Bolívar, ¿eh? Y la gente, yo le pregunto, ¿y quién es él? Bolívar. ¿Y quién es Bolívar? Bueno, no lo conocen, ¿no? No lo conocen los mismos pobladores. Pero yo conversé con el profesor Valdemar Espinosa, entonces, y él escribió un libro sobre Bolívar en Huancayo. Yo Entonces, no sabía Bolívar eso. estuvo por ahí, pasó por ahí, sus tropas pasan por ahí. Entonces, hay cositas que a veces tú no, en los libros no lo ves, pero así vas encontrando hilación con los documentos, en los documentos mismos. Por ejemplo, si nos vamos a la cuestión de la guerra con Chile ya, el tema en sí, eh, en la tradición oral se cuenta que Cáceres, para armar al ejército de la Breña, el ejército de la Sierra, lo apoyan en Lima el Comité Patriótico, que está conformado por su esposa Antonia Moreno, que está conformado por
obispo de Lima, ¿no? En ese tiempo, ¿no? O sea, son personajes que actúan clandestinamente. Y ellos se van a los campos de batalla de San Juan y de Miraflores y empiezan a recoger las armas. Claro, Inclusive un cañón. Ah, y estas armas, ¿dónde son escondidas? En el Jardín Botánico, en San Fernando. En ah, esa de San zona. Fernando. Sí, También ahí, sabía ese dato, profe. No ahí sé. los esconden. Y también hay una casita en San Ildefonso, al costado del Congreso de la República, a la espalda. Es una calle que da al puente, donde están ahorita los libreros, Ujú. Amazonas. En esta calle, todo el mundo dice, esa es la calle Cáceres, donde vivía Cáceres. Sí, es un zaguán, es una quinta grandota, pero Cáceres no era su casa, era la casa de su esposa, de Antonio Moreno. Y todo el mundo dicen, ahí ya, yo conversé con la gente de ahí, de la quinta, y me decían, ahí al fondo había un cañoncito, que lo sacaron en el tiempo de la guerra con Chile. Pero yo tengo entendido que esos cañones, ese armamento, estaba escondido en el Teatro Politeama, el Teatro Politeama que quedaba en Lima, que era de un italiano. Donde dio su Ahora, discurso ¿cómo González sacas? Prada. Claro, entonces, ¿cómo sacas un cañoncito? Ahí, en los libros de la institución en la que trabajo, dicen, ¿no? Un cañoncito, ¿cómo lo saco? Entonces se ingenian los oficiales de Cáceres que están vestidos de paisanos, se ingenian y lo ponen en un ataúd, en un cajón de muertos. Entonces meten al cajón, el cañón ahí, en el cajón de muertos. Y van avanzando y dicen, y los chilenos que están en la esquina están mirando. Cuando preguntan los chilenos, cuando dicen que hablan en el cajón, le dicen los peruanos, mejor no, porque el personaje que ha muerto ahí murió de tifus, ¿no? O de peste. Entonces mejor no abran, ¿no? El cajón, ¿no? Se Entonces, asustaban los chilenos. claro, entonces voy a eso, ¿no? ¿Cómo se va ingeniando el patriota peruano? ¿Cómo se conjuga todo un movimiento de resistencia? De Justo resistencia. hablemos de eso, ¿no? O sea, en el Perú hay Sí. una, justo ya viéndonos un poco el tema de la independencia, ¿no? Ujú, Hubo una polémica en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Donde sacó ese artículo, Las palabras y los hechos, Karen ujú. Spalding con Heraclio Bonilla, donde Sí, dice sí, de que el Perú no tuvo una independencia concedida, que tuvo una independencia concedida. Pero esa tesis es totalmente falsa, y eso lo demuestra mucho porque los guerrilleros y montoneros, patriotas, sí, no que eran sí, patriotas, fueron prácticamente lo que le dieron independencia al Perú, porque San Martín con sus 4.000 y pico de hombres que desembarcaron en Paracas, no iba a poder sí, contra los 20.000 soldados chilenos, españoles, perdón, contra los 20.000 soldados españoles. sí. No iba a poder contra ellos, contra los españoles. Entonces ahí Es la que, acción heroica de los guerrilleros peruanos, de los claro, patriotas peruanos fue importante. Entonces es sí. injusto decir que fue concebida. No, no tiene... No, y, Ahí sí y tengo mi fuera de discrepancia eso, ¿no? Con Heraclio claro, Bonilla. y viene todo esto en el sentido en que tú sabes que ni bien desembarcan los españoles en el norte, ya en el año 1536, Manco Inca y Yupanqui ya declaran una guerra a muerte a ellos. En el año 1536, ¿eh? Entonces, Manco Inca y Yupanqui está en el Cusco. Y Manco Inca y Yupanqui, sabiendo que el poderío español está con Pizarro aquí en Lima, él envía una expedición a Lima. ¿Con quién? Con un orejón cusqueño, ¿no? Un comando cusqueño, que es Yupanqui. Entonces, él va bajando y viene acá por la zona del puente, por Atocongo, viene por todos los cerros de Lima, y va jalando gente de Huarochirí, de Yauyos, y ellos bajan por los tres valles de Lima, y se sitúan en el Cerro San Cristóbal. Ujú. Ellos en septiembre de ese año y entran a Lima, estos están luchando, pero ¿qué pasa? Los españoles tienen una alianza con los Huancas, ¿no? Son alianzas prematrimoniales que se Pizarro, También por alianzas la con mujer ellos, de Pizarro, ¿no? La mujer de claro, Pizarro era de una etnia y esa etnia le apoyaba a Pizarro, ¿no? claro. Entonces es una lucha civil prácticamente, incas contra incas, ¿no? Están peleando. Y dicen que la ofensiva, cuando los incas, el comando cusqueño, está ingresando por la actual zona del cementerio de Lima, sale caballería española y los masacra, ¿no? Entonces, ante esto, la usanza andina es, si es que tú pierdes al comando, te retiras. Entonces, todo el comando cusqueño se retira al Cerro San Cristóbal y de ahí se retiran al Cusco. Ya se van. ¿Ves que pierden a sus comandos? Y Ujú. de ahí viene la tradición peruana de Ricardo Pana que se llama Un cerro que tiene historia, que habla sobre el Cerro San Cristóbal, que cuando los incas están bajando, Las el río tradiciones Rímac de crece Ricardo y Palma, los aunque ahoga. muchos la quieren negar, son importantes Ujú. para el estudio de la historia del Perú. Son Es que importantísimas las tiene, tradiciones de Ricardo Palma. Importantísimas. claro, en ese Son sentido, tradiciones claro, orales que él recopila, ¿no?
Son tradiciones Sí. que se No, es recopilan. que Y es esto que importante. te cuento está escrito en una memoria que no tiene nombre de un español, ¿no? Porque para estudiar esta época de la invasión española, uno recurre mucho a las crónicas toledanas, pretoledanas y posttoledanas, pero la mayoría de españoles no vieron la lucha contra los incas. Sin embargo, leemos a los españoles mismos que ellos comentan todo este tipo de luchas. Entonces, si uno retoma eso, desde 1536 se dan más de 300 a 350 movimientos, revoluciones, insoluciones. ¿Quién más? El campesino, el peruano. ¿Por qué? Puede ser, o sea, hay crítica, ¿no? No está ley de patria, ¿no? No está ley de patria, pero dime una cosa. Cuando los españoles van, por ejemplo, acá a la zona de Yauyos, que masacran a toda la comunidad metiéndolo en una iglesia, cuando estaba Bolívar aquí, Bolívar está acá y ellos suben a Yauyos y lo meten a todo un pueblo, lo meten en una iglesia y los queman ahí. Entonces, porque los pobladores han salido a defenderse. Pero escucha, ¿no? Y la gente dice, pero ellos no tienen la idea de patria. Pero dime una cosa, la patria no es defender tu terreno, tu casa, tu vaquita, tu ganado. Esa es tu patria. Eso es lo tuyo, Claro, lo ellos tuyo. defendían su patria, efectivamente, Claro, efectivamente, ellos defendían su claro. patria. Entonces, ante eso viene toda esa idea, ¿no? Viene la expedición libertadora con San Martín, ¿y qué sucede después? Es el arreglo que tiene que haber con el comando español, con el comando realista, porque realmente no hay un enfrentamiento, ¿no? O sea, San Martín era más ideólogo, ¿no? Sabía, o sea, tratar con ellos. Y respecto, por ejemplo, a Bolívar, Bolívar también fue un personaje, de repente es un personaje un poco criticado en la historiografía nacional, Y mujeriego, porque es un ¿no? personaje Y muy mujeriego que también. hizo la lucha, pero hizo la lucha como tuvo que hacer. Él viene con 2.000 hombres, 2.200 hombres. Menos que San Y Martín, entonces, ¿no? Menos que San Martín. Bolívar, cuando se va a San Martín, pues claro, Claro, viene porque San Bolívar, Martín vino a Paracas con 4.000 y pico. Bolívar vino sí, con 2.000. O sea, menos que San sí, Martín, la mitad. menos que San Martín. Entonces, ¿pero qué sucede? Pero Bolívar primero envía Sucre, porque San Martín había dejado un plan de las campañas intermedios, o sea, habíamos luchado contra los españoles, Ya dejó un y ya, ejército constituido, San Martín. Dejó un ejército no, constituido. es Más que o no, menos. son ingleses, se están armando recién. Porque Entonces, muchos de los que lucharon con San Martín se quedaron de luchar con Bolívar también, ¿no? algunos. Pero Algunos, ¿sabes algunos. también bien eso? ¿Por qué se quedan? ¿Sabes por qué se quedan? Porque en el Perú hay una aristocracia, hay una sociedad que La aristocracia limeña. tienen dinero, y las mujeres tienen dinero. Y tú sabes que era la dote, pues. Uno se casa en ese tiempo y la mujer es la que aporta la dote, el dinero. Y entonces muchos personajes oficiales Ahí de sí yo me San casaba Martín, en ese tiempo temprano. o sea, son acomodos, ven eso, ven con quién se casan, y muchos se quedan acá, y muchos por eso son descendientes. ¿Te das cuenta? Viene todo eso. Ahora, cuando San Martín ingresa, cuando Martín Pisco, se le pliegan más de 3.000 esclavos o afrodescendientes, hombres y mujeres, porque creen que le va a dar la libertad. Está bien. Y a raíz de eso que forman las primeras unidades de caballería. Porque tú sabes muy bien, todos sabemos que los morenos son más dados al caballo, controlan mejor la fuerza. Los ¿Mm? afroperuanos. Claro. Entonces, y el indígena es más dado a la infantería, a la caminata. Infante. Claro. Entonces, en ese sentido te digo, ¿no? Van aprovechando todo lo que sucede, o sea, la logística. Por eso se van a Ancón, ¿no? Al norte, a Huacho. O sea, y también viene todo eso que San Martín no vino por venir. ¿En qué sentido? Porque tenía un plan ya de desembarco que se lo había enviado Ribagüero. También fuera de eso está la labor de Remigio Silva. Personajes que tú imagínate, o sea, si nos citamos en la época, ver Lima, que está ocupada por españoles, pero todo el día, o sea, que tú te levantas un día, vas a la plaza mayor de Lima, la plaza principal, a la plaza de armas, y encuentras tirados en el papel tipo volantes, que dicen que la libertad está próximo, que ya viene un cambio, que es la libertad. ¿Qué pasaría, no? O sea, Los ¿quién, panfletos, ¿no? claro, ¿quién hace esa labor? Remigio Silva, un personaje muy conocido, ¿no? O sea, en su labor. Entonces, San Martín viene porque hay todo un plan de desembarco, logísticamente a dónde tiene que ir, sabiendo toda una actitud del poblador peruano. Entonces, él no es algo que se le vino de la noche a la mañana, sabía dónde pisaba, ¿por qué? Por los peruanos, Y también por justo unos cuando entra refrendados. San Martín, justo que ahora estamos en época de coronavirus, de eso, también hubo una peste de cólera, ¿no? Tengo entendido. Claro, entonces, justo Una hace peste, poco tuve una, epidemia, ¿no? No era pandemia, era epidemia, ¿no? Era epidemia. justo hace poco me hicieron una entrevista anteayer el Comité Patriótico de Pisco, y hablamos de eso, ¿no? Entonces, viene San Martín,
Pero, ¿qué es lo que sucede? Él primero trata con los españoles, pero San Martín se sitúa el campamento central en Mirones, en la zona de Carmen de la Legua, donde está la iglesia. Ah, ya, sí, 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 conozco. ¿Ya? No, Entonces, ¿por sí. qué ahí? ¿Por qué la Virgen del Carmen? La que está ahí. Es la Virgen del Carmen. Claro, Entonces, porque las tropas, San Martín era estaba encomendado su ejército a la Virgen del Carmen. Eso es lo que tengo entendido. claro, no, Justo el hace 2 días se ejército de celebró los la Andes, fiesta. sí, el ejército de los Andes tiene como patrona a la Virgen del Carmen. Entonces, Claro, que tiene encomendado a la Virgen del las Carmen, tropas, exacto. las tropas se quedan ahí, en Carmen de la Legua. San Martín ingresa a Lima y San Martín no va directamente al Palacio de Gobierno. Él se queda a dormir en el Palacio de Zambela, en Lima, donde nació Bolognesi, en esa calle. Ahí se queda a dormir San Martín. Luego de eso viene, cuando también se habla de independencia, por ejemplo, se habla de proclamación, se habla de la jura, pero no se habla de la consulta, ¿no? O sea, son 3 momentos especiales. Llega San Martín, ingresa el 9, 10 de julio del 21, y él convoca al Cabildo limeño. El Cabildo limeño, él les pregunta, bueno, ¿ustedes quieren que proclamen la independencia, quieren ser libres? Sí, háganme un documento. Y ese es un acta, el acta, que es redactada por Pérez de Tudela, Ujú. pero en esta acta ellos dicen que quieren ser libres, que están de acuerdo. O sea, es un documento que respalda, es algo jurídico, ¿te das Exacto. cuenta? También San Primero porque Martín él le ve, daba ya, seguridad. claro, También San Martín le da seguridad a la aristocracia limeña, porque la Serra los claro, había abandonado prácticamente. Y en esa época claro. Y tú estaba sabes, la epidemia, estaban los bandoleros, estaba claro, en un caos. Y aparte y estaba mucha cerrado gente, económicamente. Y claro, y justo en ese mucha gente momento piensa, también San Martín se da cuenta de que había desprovisionamiento económico. Entonces me parece sí, de que en el barco, en la galeta, no, en el navío, perdón, no galeta, en el navío San Martín trae del norte trigo, ¿no? Y justo es en ese sí. momento cuando el navío se choca, ¿no? Algo así pasa. Eh, la harina, por ejemplo, trae harina y quiere desembarcarla en Chorrillos. Y en Chorrillos el barco se hunde. El Y de San por eso Martín, es pues. que uno va de Eso que herradura, Cochrane le dijo, ¿ah? Y no le hizo caso a San Martín a Cochrane, ¿no? sí, y uno va de herradura, y en la herradura todavía ve una parte del barco, el Caplina. Y uno dice, ¿y esto dónde? Ese barco es del tiempo de la expedición libertadora. O sea, que no pudo desembarcar por ahí la harina, de que Se puede adolecía hacer Lima. arqueología subacuática, profe, ¿eh? Todo. Se puede hacer Si arqueología ahí, entramos, ¿eh? si entramos al tema de arqueología, te contaré qué Ya, mejor lugares le hay. quedan Bueno, más ideas porque la competencia se nos va a adelantar, profe. ya, claro, claro, Nos va a claro. adelantar la competencia, profe. Ya le está transmitiendo, se ve para allá. Pero mira, lo de San Martín, por ejemplo, ¿no? Está bien ya. Después él hace la consulta y viene, pues, ¿no? El acta de independencia. Entonces, con esa acta, ya, yo tengo el respaldo. Entonces ya le digo a la comisión que hagan el estandarte, que preparen la festividad, y ahí viene recién la proclamación. Pero el acta es suscrito al comienzo por cerca de 300 personas nada más, y la mayoría son notables de Lima, y muchos españoles. Entonces, la idea de independencia, ¿para quién viene? Para todos los pobladores peruanos, solo la gente, los que dirigían el gobierno en Lima, las corporaciones, ¿no? Entonces el pueblo está afuera. El pueblo poco a poco empieza a ingresar a firmar el acta, pero viene la proclamación. O sea, esos días son pues de boato, que se ponen tabladillos, que se ponen arcos de triunfo, las retretas, ¿no? Los Y aparte de cohetes, las costumbres de esa época, pues, ¿no? sí, sí. Yo he visto justo unos historiadores, no voy a decir Sí, nombres de la católica, pero no voy a decir nombres, ya, que critican que eran fiestas coloniales. Pero es lo que viene en esa época, pues. No tenían los marcianos y ponerlos como si fueran marcianos, ¿no? Era cosas sí, de la época, era normal que se hagan a las sí, costumbres españolas, porque era parte de la costumbre de la época. O sea, cuando hay sí, un cambio sociopolítico, un cambio socioeconómico, no se van a cambiar las costumbres, pues. Es imposible. sí, sí. Es lo más Era normal, imposible. ¿no? Incluso creo que la independencia Entonces, es una corrida de toros, ¿no? Y no es me nada preguntaron, malo, ¿no? sí, justo me preguntaron si habían corridas de, no, los gallos, pero de gallos. Sí habían, Está pero el bien, San Martín quiso. normal. ¿Qué dice? Pero, Nada de malo. claro, es la costumbre, ¿no? Pero es la costumbre en qué tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué Claro, pasa pero tú no le de vas a quitar la San Martín? costumbre a la gente, pues. Es parte de la Claro, costumbre de San las Martín personas. da Pero un yo veo muchos decreto, historiadores, no voy a decir nombres, que se escandalizan y dicen sí, que critican, ¿no? sí, Eso. Pero eso yo no creo que y sea San algo Martín criticable, es algo da normal. un decreto ahí en donde ya prohíbe que todo emblema español esté en un edificio público, ¿no? Fuera de eso. Él proclama la independencia, primero en la Plaza de Armas, la Plaza Mayor, y luego se va a la Merced, Santa Ana y termina en Inquisición, es decir, en 4 direcciones, ¿no? A los 4 puntos cardinales, prácticamente. La Justo libertad ese que está al frente de la iglesia de la Merced, ¿no? sí,
Sí, Ahí sí, fue la sí, sí, segunda, ¿no? La segunda proclamación. sí, Donde ellos sí, ahorita un busto, creo, sí. a un político, ¿no? Después se va a la Santa Ana, la Plaza A la Italia Plaza ahora. Italia, ¿no? Sí. A la Plaza Y de Italia. ahí baja a la Plaza Bolívar. Constitución, claro. Entonces digo, ya, esa es la programación, otro acto. Está bien, en la Una noche fiesta está la Bolívar de esa fiesta, época, ¿no? Ujú. claro, que lo organiza el Cabildo de Lima, una fiesta, ¿no? Y en esa fiesta hay dos bandas de músicos, una de un italiano y otra de un músico militar, que es un músico militar de un batallón de la Expedición Libertadora. Entonces hay fiesta, al día siguiente viene el Tedeum, el 29, y al día siguiente ya es el acto de jurar que tú eres libre. ¿Te das cuenta? O sea, ya van las instituciones, ya va la gente a las instituciones, está el acta y firman el acta ya. Empiezan a firmar el Profe, acta. una consulta. Y Sí, en la noche cuando hace la fiesta San Martín, ¿fue el 28 o el 29? La el fiesta. número 28. El 28. Ahí la conoce a la Campuzano, ¿no? Cuéntame un Ah, poco de la Campuzano, profe. no, es que son cosas bien, es La que Campuzano, diferentes, ¿no? sí, es que diferentes autores comentan diferentes cosas. Pero es cierto que tuvo un romance con Campuzano. Sí, la mayoría de los libertadores tienen su romance, ¿no? Bolívar, por ejemplo, también No, que pero tenía Bolívar era su... mujeriego, ¿no? Bolívar era recontra mujeriego. Cada lugar que iba se encontraba una mujer nueva, ¿no? Creo que es hasta que se metió con la mujer de Gamarra, creo, ¿no? Por ahí Claro, dicen los chismes, ¿no? No sé qué tan cierto sea eso, ¿no? Dicen por ahí los chismes. sí, la Francisca Subiaga, ¿no? Pero a Bolívar, pues, sí, yo he visto una carta de él que a, que a, que a la chica que la hacía de Ecuador, él decía, mi adorable loca, o mi adorable loca. Sí, sí, sí. ¿A Entonces, quién? ¿A Manuela Sáenz? sí, es que era, ella lo seguía en todo, en todo. Entonces, San Martín, Estaba bueno, yo te enamorada de digo, Bolívar, ¿no? sí, sí. Mira, En San cambio, lo Martín, de Campuzano con San Martín fue solamente un romance pasajero, ¿no? sí, sí, sí. Un romance Pero hay pasajero. varias cosas. Lo que sucede es que ahorita, por ejemplo, en Independencia solo se recuerda el 28 de julio, pero no se recuerda el 15, que es la redacción del acta. No Claro, se hay hechos recuerda, que sucedieron en esa época, ¿no? Un montón de claro, procesos. pero el 29 de julio es el acta. O sea, también tú vas después del TD1 de la misa, San Martín se va al Palacio de Gobierno y San Martín ofrece en la noche otra fiesta, por Sarao. Y entonces, igual, ¿no? Y la gente sigue. Luego de eso, después empiezan las cuestiones militares. San Martín se va, está bien, sienta las bases, ¿no? De un gobierno. Pero ¿qué pasa cuando viene Bolívar? Bolívar lo envía primero a Sucre, porque Bolívar cuando viene al Perú dice, no, yo tengo que encontrar en el Perú que sea un campo de rosas, y yo tengo que ser el dictador ahí. Ese Y eso, Bolívar, sí, ese así Bolívar es. era un... Mejor no digo el No, término. yo te cuento una anécdota, que Bolívar era un personaje pues que no le gustaba, era muy arrogante, era Sí, déspota, no le gustaba que nadie lo mire de frente, ni que nadie ose cruzarse delante de él. En un momento, Bolívar está en el norte chico, con Francisco Vidal, que es el primer soldado del Perú, un peruano. Están yendo por el campo, en el norte chico, pero Bolívar con sus decanes, Vidal con soldados peruanos, que están avanzando, y en un momento dado se le cruza un campesino, delante de la comitiva donde está Bolívar. Y Bolívar le dice a Vidal, mi general, vaya y fusile ese cholo. ¿Mm? Así le dice. Y Vidal piensa, ¿no? Caray, dice, ¿no? Bolívar ha fusilado más Era un peruanos. Alan García. Un Alan García era. Dice, Un Alan García. Bolívar ha fusilado más peruanos que españoles. Han matado más peruanos por quitarme esta paja. Entonces, pues, Vidal se niega, ¿no? No, mi general, o sea, ¿cómo voy a hacer eso, no? No, es un campesino que no ha visto, ¿no? O sea, y Bolívar pues se molesta, se voltea ante la tropa que es peruana, y Bolívar le ordena a la tropa peruana, tropa, agarren a Vidal y fusilen a Vidal. Así, ¿eh? Pero la tropa es peruana, y la tropa se pone de acuerdo con Vidal, porque es peruana. Y Vidal va donde Bolívar y le dice, mi general, ¿qué le parece si mejor lo fusilamos a usted? Sí, ¿Te das cuenta? Y Bolívar le dice, no, era una broma, le dice. ¿No? Entonces, esas cosas, ¿no? Ahora, Bolívar viene con cerca de 2.000 hombres, 2.500, con más o menos menos. gente. Sí, pero ¿qué sucede? En el norte de Perú, desde Lima hacia el norte, está prácticamente libre de españoles. Entonces los españoles hicieron una defensa de hacerlo de Lima, Valle Mantaro, al sur, Cusco, Puno, Alto Perú, toda esa zona, españoles. Los españoles tienen un volumen de fuerza de 14.000 hombres, 14.000.
¿Qué hace Bolívar con 2.500 hombres? Y muchos vienen enfermos, muchos vienen en malas condiciones. ¿Qué es lo que hace? Empieza a haber un ejército en el norte del país. Por eso es que yo le digo a los historiadores, ustedes hablan tanto del intervenir, que vienen fuerzas para libertarnos de San Martín Bolívar de afuera, vayan al archivo. En el archivo tú ves listas de revistas, documentos de filiación, Batallón Araure, Gran Colombiano, Soldado, Roberto Mendoza, ¿natural de dónde? De Huaraz. Soldado, ¿natural de dónde? De Trujillo. ¿Te das cuenta? La gente que está en los batallones gran Tiene que colombianos, ver que, profesor, cuando peruanos. San Martín, por ejemplo, cuando San Martín llega y Mm, sale del cuartel general que ha establecido en Pisco y desembarca en Huaura, para mm, establecer su cuartel general en Huaura, Torre Tagle ya tenía listo todo el norte del Perú, ¿no? sí, Torre Tagle sí, tenía todo, sí, sí, y todo el norte se independizó así sí. sin derramar ni una gota de sangre. Es que Ni no una gota el habían norte del españoles Perú. ahí. Claro, no habían El Perú españoles estaba ahí. preparado para eso. El Perú Claro, estaba, pero si todas las guerrillas que durante años se habían dado, las sí, conspiraciones, todos se habían mm, puesto de acuerdo que cuando llegue San Martín se tenía que dar el sí, proceso, ¿no? sí, pero Entonces, también, por ejemplo, hay muchos guerrilleros, por ejemplo, que son muy, que están con San Martín y están con Bolívar. Uno, por ejemplo, que estuve trabajando es Ignacio Quispe Ninavite Santisteban, de Huarochirí. Entonces, él es un personaje que con su gente, con campesinos, él forma su batallón. Entonces, él viene y rodea Lima, y él cerca Lima. Pero aquí en Lima, pues, la gente tenía miedo de los indios y de los negros. ¿Qué es lo que hacen? Se ven desprotegidos por los españoles, se van al Callao, se meten a la fortaleza de Herrera Felipe, al Callao, a la fortaleza del Callao. Pero Ninabel, que es un personaje que está ahí, rondando Lima, y está con San Martín, y está con Bolívar. Y te cuento algo, porque acá también viene algo que siempre lo he dicho, pero la gente no hace caso, autoridades. Ignacio Quispe Navilca es un guerrillero bolchirano, lucha constantemente y pone en precio su cabeza. Entonces, un general, creo, Monet o Carratalá, él da un bando, dicta un bando, y dice: yo ofrezco, ponte 100.000 pesos por Ninavilca y 10.000 pesos por cada líder guerrillero. ¿Y sabe lo que es Ninavilca? Emite otro bando y dice: yo, por cada soldado español, un huevo de gallina. Por cada oficial español, una gallina clueca. Y por cada Carratalá, un burro. Algo así, ¿ah? ¿Eh? Sí, me hubiera gustado ver la cara de Garratalá, porque ese Garratalá era una basura, ¿no? sí, Disculpe, o sea, se burla, ¿no? Se burla. ese Y sin Garratalá embargo, era un sanguinario, ¿no? sí, Un sanguinario, todos Garratalá. ellos. Mira, pero entonces ellos son la gente que tiene la concepción de la Me tierra hubiera gustado arrasada. ver la cara de Garratalá ahí. O sea, y fuera de esto, ¿no? Entonces, y Ninavilca es perseguido por Bolívar. Ninavilca, luego del proceso de independencia, es un personaje que tiene que prácticamente vivir oculto. Y está en turbulencias políticas, pues tú sabes cómo son los primeros años de independencia, ¿no? De la anarquía que hay. Y Ninavilca se ve forzado a salir de Perú, siendo terrateniente, o sea, teniendo dinero, ¿no? Y se va de Perú, y él se va a residir a Guayaquil. Y en Guayaquil muere en Guayaquil, y es un personaje que tiene que hacer una suscripción en Guayaquil para enterrarlo. Justo O me he sea, hecho muere pensando en pobre. Guayaquil, disculpe que le interrumpa. Uh-huh. Yo creo, ¿no? Si Guayaquil se hubiera mantenido de Perú, como parte del territorio peruano, la primera proclamación no hubiera sido en Huaura, hubiera sido en Guayaquil, ¿no? Porque se proclamó antes de Guayaquil, ¿no? Pero En claro, esa lo que época sucede es Guayaquil que le también, pertenecía a Perú, ¿no? claro, pero también las proclamaciones son, pues también es, ¿sabes qué? Yo salgo ahorita de mi casa a la ventana y proclamo la independencia. Así es. Claro, pero son actos simbólicos también, ¿no? Sí, ¿No? sí, Por eso el sí. Lo 28 que de pasa es que, julio se considera como la proclamación más importante, ¿no? Son actos claro, lo simbólicos. que sucede es que Lima es lo principal. Lima era la Ah, el sede. lema es lo principal, pero también las proclamaciones en provincia también son importantes, ¿no? Como antecedentes. No, datos Sí, sí, sí. históricos. No, Son pero y es importantes. importante también porque, por ejemplo, hay muy buenos libros de Raúl Rivera Serna, por ejemplo, que habla sobre las guerrillas en el tiempo de la independencia. Y él te va narrando qué es lo que hace pueblo por pueblo. Por ejemplo, Ninavilca proclama independencia en Guarochirí, en varios pueblos, pero que no es conocido, pues. O sea, esas cosas, como te digo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la región Guarochirí, o la región Lima, mejor dicho, con Guarochirí, la alcaldesa de Guarochirí o el alcalde no sé qué, hacen todo un movimiento zonal o regional y buscan el cuerpo de Ninavilca o algo de Ninavilca allá y lo traen acá? Mire, estamos para celebrar 200 años de independencia, 200 años. Y Tenemos queda una bastantes institución. cosas que hacer y tenemos. Y aquí hay que descartar también las Mm, investigaciones
que se publicaron tanto por el Instituto de Estudios Históricos del Ejército, ¿no? Que es la Comisión Permanente de Historia del Ejército, Sí, como el Instituto de Estudios Históricos Militares, que ellos claro, durante años han recopilado información con sus historiadores especialistas, información sobre los guerrilleros, ¿no? Durante años. Y sí, estos datos me parece de que deberían ser vueltos a sacar a la luz. Por eso en la página, claro, en nuestro fanpage, también hemos publicado algunas cosas, algunas lecturas. claro, Hemos tomado fotos, ahorita les hemos citado bibliográficamente para que no nos estamos plagiando, para que las claro. personas que pueden ingresar a la página del comité también puedan leer. También pueden leer, Sí. lo hemos Es que publicado. mira, las guerrillas o montoneras, según los españoles, son un elemento esencial en las guerras. ¿Por qué? Porque cuando viene un ejército, ellos tienen que enviar siempre avanzadas por las zonas en donde van a pasar. Suponiendo, aquí hay un ejército en Lima, tú quieres irte a Matucana, tú tienes que salir por la carretera central, ¿no? Pasar por Ñaña, y Ricardo Palma, bueno, la zona, ¿no? Que va subiendo. Y entonces salen pobladores de la zona y ellos saben por qué lugar llevarte. Y esa gente te apoya con sus mismos compañeros. O sea, es un elemento logístico, auxiliar, de espías, de todo. Y hay que darle realmente la importancia que tiene. ¿Y Yo sabes creo qué es lo que, que... ¿Mm? sí, profe, yo creo de que la independencia del Perú, uno de los factores que contribuyeron a la independencia del Perú fue la inteligencia militar que hizo San Martín también, ¿no? Sí, sí, La sí. inteligencia militar fue muy importante, que no se menciona mucho en los libros de historia, la inteligencia militar, pero fue muy importante y debería ser revisada por los libros de historia. Mira, por Debería ser revisada por ejemplo, los libros de historia. encontré, por ejemplo, un testimonio de un soldado de Matucana, natural de Matucana, Esteban Jiménez Apolinario. Tú sabes que cuando viene la toma del Callao, o sea, mejor dicho, cuando se revela el regimiento Río de la Plata por falta de pagos, un sector de argentinos se van pues a Valle Mantaro, prisioneros, ¿sí? De Río de la Plata, ¿no? Un regimiento argentino. Están subiendo y en el camino se fuga un oficial. Y esta fuga, los españoles toman a dos prisioneros argentinos y piensan que los han ayudado en la fuga y los fusilan. Los fusilan en Matucana. Sin embargo, el obelisco está en San Mateo de Guanchor, una hora más arriba de Matucana. Entonces, en el expediente que encontré de este oficial matucanense, Esteban Jiménez, él dice, yo ayudé a fugar a este oficial argentino y lo encubrí en mi casa en Canampoma. O sea, él comenta eso. Una parte de la independencia la comenta. Lo que leemos en libros, nosotros, yo lo encuentro en documentos, pero sin embargo no son documentos que todavía salen a luz. Yo hace tiempo empecé a publicar un libro sobre Gorochirí, y eso Profe, tengo debería ahí. publicar, profe, ¿eh? Debería publicar. Debería publicar. Son cuestiones, eso es parte de independencia, como te digo, ¿no? Y también O debería haber sea, un hay, poco de historia de la inteligencia militar, ¿no? O una sí, contribución, como una idea, ¿no? Una contribución de la sí, inteligencia militar, ¿no? A la independencia del Perú. sí, porque hay bastante. Lo que pasa es que me especialicé, como te digo, más en guerra con Chile, pero hay un montón de cosas y la tradición oral que Sí, profe, superviste en un esto. historiador, profesor, un Mm, historiador, un arqueólogo, no solamente debería agarrar un solo campo, está en especializarse, pero puede agarrar más campos, ¿no? Bueno, a mí se me critica claro, actualmente, no voy a decir nombre, que soy un arqueólogo historiador, pero mi tesis es prehispánica y de un cementerio prehispánico. Entonces no soy arqueólogo historiador, soy arqueólogo, arqueólogo, ¿no? Ahora, claro, que agarre temas de la época de la guerra con Chile, que quiere dar la independencia, que también me interesa mucho también lo prehispánico, no lo voy a negar, no quiere decir de que me enfoque solamente en ese determinado periodo, no. ¿no? Es muy amplio. Uno encuentra diferentes cosas, ¿no? Uno está Yo en me el archivo considero y encuentra, un nómada de la investigación. claro, es que Un nómada de la investigación. uno va por un tema y encuentra otros temas. Y uno va desviando la información. Lo que pasa es que uno tiene que tener también la metodología, ¿no? El punto Claro, la central, ¿no? metodología, o sea, pertenece a la especialidad. La metodología Sí, pertenece a la sí, especialidad y ver de que tanto la historia como la arqueología son ciencias hermanas y que ambas en algún claro, momento tienen de fuente de cada una. Y el sí, trabajo histórico con el arqueológico deberían estar siempre de la mano. claro. Actualmente tiene que Eso ser es, así, de la mano. No, cuestiones que no sí, encuentras en los documentos o en las partes militares o en las partes civiles, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo se llame? sí, Lo encuentras en la parte arqueológica, en el medio ambiente. sí, sí, No, yo sí, creo que un buen historiador es aquel que también va a campo, como usted. Lo que va a campo, sí, recorre los lugares, ve el medio ambiente geográfico, analiza cómo en esa época era,
analiza los lugares donde pasaron, y eso me parece algo rescatable de usted, profesor, y que lo ven Y muy pocos viene, historiadores, ¿eh? Lo ven muy pocos claro, y viene, historiadores, no por veo... ejemplo, cuando se habla de independencia, uno dice mucho, ya pues habla de San Martín, de Bolívar, pero la independencia realmente, pues, yo no estoy de acuerdo en eso que dicen que la independencia se llega a finiquitar con el combate del 2 de mayo. Pues. Para mí eso es una pachotada. El 2 de mayo no. ¿Por qué? ¿Acaso ese grupo de españoles que vienen pueden contra 3 países? Porque en ese momento estaba Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, 4 países. Sin embargo, tú piensas que esa fuerza, pequeña fuerza, puede contra, como te digo, había podido desembarcar. Es una bravata del Imperio Español en ese tiempo, nada más. Fue una bravata. Porque si uno se pone a ver la calidad de fuegos, el avance de los fuegos, los cañones, las defensas que teníamos, es imposible eso. Entonces, la independencia, como te digo, es todo un proceso, pero luego de eso no, también se viene a constatar en la guerra con Chile y en la guerra contra el terrorista, porque también vienen otras visiones, otras ideas. Entonces, yo pienso que en el momento de reflexionar del Bicentenario es todo eso, ¿no? Todo el conjunto de eventos de guerras que hemos tenido, tanto a nivel internacional como nacional. Entonces, te No, cuento algo así en ese sentido. y en la guerra, Hace poco, y en la guerra contra terrorista, profe, mm, también la participación, yo les digo guerrilleros, pero fueron rondas, ¿no? Para mí son guerrilleros, pero le llaman rondas, de la ronda campesina los guerrilleros andinos, sí, fueron fundamentales para que se pueda derrotar a las organizaciones terroristas. sí, 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 ¿No? Las sí, Fuerzas Armadas, sin el sí, apoyo de los guerrilleros, no hubieran derrotado al terrorismo. No hubieran derrotado al sí, terrorismo. Hubiera sido totalmente imposible. ¿No? sí, Y por eso el entonces, terrorismo siempre se los quiso ganar, pero nunca pudo. ¿No? Nunca pudo sí. porque la gente de antes sabe muy bien qué querían imponer ellos. ¿No? La gente de antes Por sabe. ejemplo, Muchos ¿no? quieren, mucho en Lima se piensa de que los terroristas eran andinos. No es así. ¿No? No es así. ah, Uno o cuatro andinos habrá sido, ¿no? Un grupo de repente. Pero la gente del Andes es una gente que es muy valiosa y, y que aportó, ¿no? Y ellos fueron los grandes gestores a derrotar a las organizaciones terroristas, ¿no? sí. ¿No? Y los Yo te cuento, por acorralaron ejemplo, y hubo un siempre, por general, ejemplo, justo le estaba sí, comentando, hubo un general que se llamaba el general Adrián Guamán Centeno. claro, En el año 1800 o 1900, 1984, sí, jefe del comando de la segunda división. Y él sí, justo en el mes de agosto es un juramento con 4.000 campesinos. Se llamó el juramento de Vinchos. Y sí, ese sí, juramento debería también ser como un acontecimiento importante dentro de la historia del Perú. claro, Y para sí, la sí. celebración del Bicentenario. Debería Y ser eso esos genera, campesinos claro, que lucharon y que se enfrentaron a las organizaciones terroristas para liberar el Perú, porque prácticamente era una invasión que querían conquistar el Perú, ¿no? Ese grupo. sí. Querían Y es desaparecer la bandera del Perú. un general que habla en quechua, se Y comunicaba hablaban en quechua. El quechua, general Gomán era un... Yo llegué a claro, conocerlo, ¿no? Justo cuando di clases en la sí, Escuela Militar de Chorrillos, fuimos con los cadetes y le hicimos una ya. entrevista en su domicilio, no puse dónde queda, ¿no? En su domicilio. Ujú. Pero Y mira, por el general lo ejemplo, recibió todo. Muy amable el general Gomán, ¿no? Muy amable. sí, sí, por ejemplo, te digo, ¿no? Se habla de bicentenario de independencia, pero son momentos para rememorar todo eso, ¿no? Toda la historia del Perú. No solo independencia, el proceso de, o sea, partimos pues de Manco Inca y Yupanqui. Y también veamos, antes de la pandemia el año pasado, hice un recorrido de esos de Lima, cuando te dicen, te voy a guiar y te voy a describir la guerra con Chile en Lima, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que te enseñan en la guerra con Chile cuando tú vas con los guías? ¿Qué te enseñan? ¿Tú has ido a esos recorridos? ¿Qué te han dicho en la guerra con Chile? ¿Sabes? Porque en verdad para mí es algo que tú vas con la gente y No bueno, te yo los dicen nada escucho, ¿no? prácticamente. Nada, Nada te nada. dicen. No te dicen Pero, nada. no, pero qué lindo sería, por ejemplo, No te dicen tú nada. sabes, tú sabes, por ejemplo, que el jefe de Estado Mayor el jefe letal de la batalla de Arica, eh, Manuel Cela Torre, él hace pues un parte luego de la batalla de Arica, muy importante, muy lindo, ¿no? Que dice, no quiere a Dios y la patria y aceptar el sacrificio de tantos hombres conscientes, ¿no? Que van a morir en Arica, ¿no? Y este señor sobrevive a la batalla de Arica. ¿Y sabe dónde muere? Muere en su casa, está situada por la zona de Mesa Redonda. Ah, mire, por Pero, ahí. sí, él vivía por ahí. Por ejemplo, varios oficiales se casan en la iglesia de Santa Ana. Otros oficiales viven acá en la avenida Bancay. Hay un oficial, por ejemplo,
se apellida el que lo toman prisionero con él More, Ureta. Es un Ah, oficial, Ureta. Entonces, a él lo toman prisionero, pero es herido. Él es herido. Entonces, al mes prácticamente lo traen a Lima. Viene en Lima. Y es una persona, Ureta es un apellido más o menos de plata. Se tenía plata, tenía dinero. Porque venirse de Arica hasta acá fue bien fastidioso. ¿Sabe dónde muere? En la cuadra 7 de la avenida Bancay, en su casa. Entonces, yo te digo, ¿no? Yo, para narrar la guerra con Chile, yo me puedo ir a los campos de batalla. Está bien, porque también he asistido a los campos de batalla, he uno, visto. Yo sé profesor, cómo. uno pasa por cada cuadra de cada calle del Sí, centro de Lima y no le sí, miento, hay entre 8 a 10 hechos que pueden contar sí, no. a lo largo de toda la historia desde que se fundó Lima, ¿no? Sí, Desde que se fundó sí. hasta la O actualidad. sea, y, Hay y serían acontecimientos plata. que se pueden contar, En pero la esta idea es calle, en esta calle vivió tal personaje. Por ejemplo, Bolognesi nace, está bien, ahí en la calle Afligido, la de Sabotés en San Sebastián, ¿no? pero ¿en dónde vivía? Él vivía en el cuartel primero. Por ahí vivía su hermano Mariano. ¿En dónde mueren, por ejemplo, los hijos de Bolognesi? Los hijos de Bolognesi, uno sería en San Juan, el otro sería en Miraflores. ¿Y en dónde mueren? Ellos mueren en la casa de su tío, en la casa de A mí Mariano. no sabía eso, ¿no? No sabía ese dato. Sí, ¿por dónde? Por la Plaza Unión. O Y sea, su yo te papá, digo, ¿no? creo que Andrea Bolognesi, su papá era Sí, cantante en la catedral, ¿no? me dijo sí, Claro, iba a la la catedral. De todos los lugares que nosotros hemos pasado, ha sí, pasado a la familia de Bolognesi. sí, no, y Mariano Bolognesi, por ejemplo, es un personaje que es el primero bueno, uno de los primeros que plantea el cambio de nomenclatura en las calles de Lima, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Porque antes cada calle tenía un nombre, ¿no? Afligido, gallinazos, pericotes, ya parió. Ubicar eso. O sea, ¿cómo? Mira, hemos celebrado el Día de la Canción Criolla. La Canción Criolla, no, el Día de Virgen del Carmen, ¿no? Ya. Y no hay ningún decreto. Ahora estaba viendo un programa de televisión que yo he repetido y decían, ¿no? El 31 de octubre se decretó que sea el Día de la Canción Criolla. Sin embargo, no fue decretado el 31 de octubre. Fue decretado, me parece que el 16 o 15 de octubre. Fue 2 semanas antes. Lo que pasa es que decretan que el 31 sea la fiesta, porque el día siguiente era feriado. ¿Te das cuenta? Pero el día 15 o 16 firman el decreto supremo donde dicen, la fiesta, o sea, el día de la canción criolla va a ser el día el 31. ¿Te das cuenta? O sea, es otra versión. Después dicen, por ejemplo, la Virgen del Carmen se celebra el día 16 de julio, porque ese día nació la Virgen. Ahí escuché un programa ahora. Y no es que haya nacido ese día, lo que pasa es que la Virgen ese día se apareció. Claro, pues, no es porque, sino porque desapareció, pues. Pero, pues, entonces yo digo, ¿no? Y la gente te escucha y la gente pues, ya, esto quedó. Esto es, ¿no? Sí, Es que hay por mucho ejemplo, histórico histórico por parte de las autoridades también, ¿no? Hay mucho entonces, desconocimiento ¿qué histórico. pasaría? ¿Qué pasaría si se crea todo un movimiento, por ejemplo? De repente nos juntamos, Pancho, y vemos un proyecto de historia de Lima, pero la historia de Lima calle por calle. Es así. ¿Por qué se llama 7 de septiembre? ¿Por qué se llama la calle Aparión? ¿Por qué Pericotes? ¿Por qué Callejón del Gigante? Tú sabes, por ejemplo, que en la zona donde está Amazonas, donde venden los libros, ¿no? Y más cerca del sitio está donde venden carteras. Pero Amazonas es en la calle San Ildefonso, donde vivió Cáceres. En la siguiente Sí, esquina, en sí. toda la esquina, dando para arriba, en toda la esquina vivía una chilena, una mujer chilena que viene con su esposo, viene como cantinera. Y ella vive en Lima hasta el año prácticamente 90. Y ella da pensión en Lima. Y se queda viviendo en toda la esquina. Una chilena que viene en tiempo de la guerra. Y se queda ahí viviendo. O sea, esas cositas sueltitas que de repente le gusta a la gente, porque me parece eso también, ¿no? O Y sea, también es que la historia, es que mm, lamentablemente la historia que se ha publicado en los libros, en la mayoría de libros, es la historia sí, de los políticos, del poder, ¿no? Pero no sí, se habla mucho de la historia de los que estamos abajo, y que es mucho más sí, interesante, ¿no? Datos, sí. ¿no? De la señora que vendía en tal lugar, o de Por repente ejemplo, del cocinero, que era el cocinero de la Serra y que después le cocinó a San Martín sí, el día de la fiesta, ¿no? Donde conoció, sí, y posiblemente esa comida que cocinó ese cocinero, posiblemente lo comieron San Martín con la Campuzano, ¿no? Cosas así. claro. Mira, por ejemplo, Los pequeños significa pila, romances, los enamoramientos, esas cosas, sí. ¿no? Mira, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal. ¿Sí? En el Cerro San Cristóbal, tú sabes que para la defensa de Lima se sube un cañón al Cerro San Cristóbal. Y tiene a su cargo este trabajo un oficial de apellido Tudela, que muere, ¿eh? Pero todo el mundo dice, él en plena guerra muere, ¿no? Sí, los años de la guerra muere. ¿Por qué? Porque cuando están subiendo el cañón,
tienen que hacer camino, y están que meten puro dinamitazo. Entonces, por un dinamitazo le cae una piedra en la tierra y lo hiere, y a raíz de la herida en la tierra muere. No muere en enfrentamiento, ¿te das cuenta? Pero suben el cañón ahí. Y todo el mundo dice, ¿pero por qué? ¿Qué tal la idea de Pirla? Poner un cañón allá, si a la hora de la hora los chilenos han desembarcado en el sur. ¿Te das cuenta? O sea, un cañonazo va a pasar todo Lima hasta la zona de Chorrillos. Imposible. Va contra las leyes de la física. Va contra las leyes de la física, pues. Porque se pensaba que los chilenos iban a venir por el norte. Eso es también. El problema, profe, disculpe, ese es el problema cuando uno lee los archivos, pero no va a campo. Es otra cosa. No va a campo. O sea, en campo tú te das cuenta de los archivos. Está bien leer el archivo, ¿no? Lees el archivo, eso lo demuestras en campo. Sí. Y para eso es importante la relación académica entre un arqueólogo y un historiador. Es importante, es importantísimo. Porque el arqueólogo va a aprender del contenido escrito del historiador, como el historiador va a aprender del arqueólogo las técnicas de campo, ¿no? Es importante, es importante. Se compenetra, ¿no? Están ahí. Tienen que trabajar muy bien. Es igual o sea, son muchas cosas, ¿no? El trabajo de campo es importante, pero la teoría te sirve. ¿Pero de qué te sirve la teoría si no estás ahí? No vas a poder comprender el archivo. O sea, si tú no estás en ese lugar, no vas a comprender el archivo. Tienes que estar en el lugar, ir al lugar de los hechos, pensar, analizar qué es lo que sucedió. Porque no imaginarte. ¿No? Puedes imaginarte y después ya tú craneas más o menos lo más lógico con lo que está en el texto y ya sacas tu interpretación. Claro, y uno sabe muy bien, por ejemplo, que aquí, o sea, en todos los archivos prácticamente tú encuentras cosas que no, lamentablemente también viene lo otro, ¿no? Que el historiador que critica, por ejemplo, al ejército o el ámbito castrense, lo critica porque simplemente lee un libro, lee otro libro y teoriza. Pero yo nunca he visto a un historiador que critique el escrito, nunca he visto un historiador ahí, en el archivo militar. Se va a quedar sorprendido de todo lo que hay. Al profesor Reyes sí lo he visto. Él ha hecho un académico, ¿no? El ejército, claro. ¿no? Sí. No sé cómo se da la marina, me imagino que la marina también, ¿no? Pero estamos hablando del ejército específicamente porque estamos más relacionados nosotros ahí. El ejército es un paraíso académico dentro, ¿no? Las partes, los documentos. El profesor Reyes publicó un libro sobre, por ejemplo, sobre sobrevivientes, ¿no? De la guerra con Chile. Y lo he hecho en orden alfabético, pero un poquito más a nivel social, ¿no? Yo sí transcribí documentos de la guerra con Chile. Entonces, pero es parecida. Es la visión del soldado, del que está abajo. Entonces, ¿qué es importante en esto? Ya no es importante tanto, tú sabes que en un enfrentamiento, llámese por ejemplo, batalla de San Juan. En la batalla de San Juan, por ejemplo, hemos tenido cerca de 30 batallones. Cada batallón tiene un comandante. Ese comandante, cuando finaliza la batalla, tiene que hacer su parte de guerra, su informe, ¿no? Hace su informe. Pero como tú sabes, los oficiales del ejército siempre han peleado en primera línea. Entonces, muchos oficiales murieron. Entonces, ¿quién hacía el parte? El que le venía después. Pero a veces no habían parte de eso. Fuera de todo esto de los partes, ponte si en la batalla de San Juan han habido 30 batallones. Los que estaban en intendencia de repente, ¿no? Sí, pero... O algunos académicos que eran como asimilados, algo así, que escribían, ¿no? Escribaban. No, ellos son los japoneses, pero realmente quien hace el parte es el comandante. Pero yo te digo, ¿no? O sea, tú en base al parte del comandante es que tú recreas la batalla. Por ejemplo, para la defensa de Lima, el parte de guerra, el de Pedro Silva, creo. Entonces, ese está en la Biblioteca Nacional. Pero acaso hay un parte de guerra del sector del Morro Solar. No. Entonces... Eso lo tienen los chilenos. Sí. Eso lo tienen los chilenos, pues, porque en Perú hay poco eso. Claro. Entonces, la versión de estos soldados es que, te digo, ¿no? A partir de 1905, 1906 y 1907, el Estado peruano decreta expedir un Montepío o una pensión al personaje, al soldado, que es combatido en la guerra con Chile. ¿Sí? Entonces se presenta Roberto Mendoza, que ya tiene 70, 80 años, en el año 1930-40, y dice, ¿no? Roberto Mendoza, yo combatí, por ejemplo, yo era guadalupano, y cuando vine la guerra, nos enviaron, o fuimos, a cavar zancas saliendo de Lima. Los reductos de Miraflores. Entonces te cuentan algo. Entonces así se encuentra la campaña del sur, la campaña de la Breña, que emocionante, ¿no? Que yo dice, somos campesinos que hemos combatido. Y muchos dicen, ¿no? Actualmente estoy viviendo en un cuartito, no tengo una pensión, estoy viviendo tanto,
Y mi cuerpo está con cicatrices. ¿Y el Estado qué me ha dado? O sea, ¿el Estado me ha reconocido? Nada. Hay mucha gente que está en la batalla de Arica y ¿sabe dónde muere? Ya anciano, en el cuartel general de inválidos que hasta ahora queda en Breña. Y eso es lo, Entonces, y eso es lo de que siempre ha pasado, profe, ¿no? Por ejemplo, sí, actualmente muchos combatientes de la guerra contra terroristas han sí, sido olvidados por el Estado, ¿no? sí, sí, Tienen que sí. incluso hacer sus Lo- asociaciones para sí, poder reclamar al Estado para que les pague lo que les pertenece, no una pensión que sí. les pertenece. Y tienen que hacerlo Y en la eso, lucha, lamentablemente, aunque no quieran estar en política, tienen que hacer lucha política, aunque no quieran estar en política. No les queda otra. sí, mira, y hace poco también me pidieron que escriba un artículo. Escribí un artículo para una revista, lo de la pandemia, por ejemplo. De repente dando algo así, ¿no? En el año 1868, en Lima, en la costa peruana, hay una gran epidemia de fiebre amarilla, bien fuerte de la epidemia, la peste, la rata, no sé. ¿Qué es lo que sucede? No saben si esta peste está en el aire o se contrae por contacto. Entonces los médicos no saben qué hacer. Y la gente está que se muere, vienen los vómitos, todo eso, y no saben qué hacer. De esa Y ahí pura se ve fregado. la falta de hospitales, la falta de medicamentos. No se sabe qué hacer. Entonces la gente muere en sus casas. ¿Y sabes qué? Un decreto donde dicen los médicos mejor que vayan. Los hospitales no se abastecen. No hay hospitales. A raíz de eso es que se construye el Hospital 2 de Mayo. Luego de eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Los médicos van a las casas a ver a los pacientes. Pero mira cómo era, o sea, la información en ese tiempo, la información científica, o también la psicológica, ¿no? Hay un médico que dice, ¿no? Que en un hospital había un paciente que ya se había recuperado de lo que tenía, de enfermedad. Entonces le dicen, hoy tienes suerte, mañana te dan de alta. El paciente se levanta, ya se va a ir al día siguiente a su casa, y uno que está ahí al costado también le dice, tanta suerte tienes que en la cama donde tú has estado, ha muerto uno de fiebre amarilla. Tú has dormido ahí, pero tienes suerte. Y este personaje tanto se psicosea psicológicamente que se muere. Leve. Por esa idea. Después mira, dice que quemaban alquitrán en las esquinas. Sale la artillería de cualquier de Santa Catalina, sale la artillería, apunta al cielo, tira cañonazos para matar al virus. O sea, el microbio pensaba que estaba en el aire y La le tiran los ignorancia, cañonazos. pues. La Pero ignorancia. voy a sentido al Estado peruano, ¿no? ¿Qué hizo el Estado peruano en ese momento? Por eso es la importancia de la historia. Es que el Porque, problema, porque profe, más que el Estado son los políticos, ¿no? claro, Porque los soldados, los empresarios, no, los para nada. aristócratas, las personas trabajadoras de abajo, ellos sí Sí, quieren sacar adelante el país, ¿no? Pero el problema claro, son los políticos de turno que mienten, ¿no? Hacen promesas sí, falsas, mienten a la gente. Ese es el problema, ¿no? Y creo de que me sí, parece de que en este aspecto es la parte ética. Es sí, importante que también las enseñanzas de historia e incluso de las mismas divulgaciones de temas arqueológicos, yo creo, agregar la parte ética hacia las personas, sí, para formar sí, a sí. los posibles futuros políticos, porque pueden haber por ahí por la calle, la cuestión Mm, ética, para que cuando lleguen de repente a ser gobierno o formen parte del aparato burocrático estatal, sí, hagan bien la gestión como Dios manda, como Dios claro. manda Pero también y tomen en ellos, por consideración ejemplo, no solamente claro, su punto de vista, sino ver a todos por igual, ¿no? Ver a todos, a sí. todos los sectores. Pero viene todo eso, ¿no? O sea, sabiendo la enseñanza de la historia, de este tema en sí que te menciono, sabiendo esto, ¿qué se hizo después? Simplemente se construyó el 2 de mayo, el Hospital 2 de Mayo. ¿Y después qué se hizo? O sea, teniendo esa experiencia, yo digo, no han leído historia los gobernantes o los asesores, no leen historia. Y es básica. No leen, ese es el No problema. leen. No leen. Eso es básico. O Se sea, le ha no, quitado la importancia. sí. Yo me acuerdo que una vez me fui no voy a mencionar nombres para no chocar con nadie, me fui aún era estudiante yo, y me fui a la biblioteca, como estaba, me interesaba mucho la arquitectura arqueológica, Ujú, fui a leer un poco sobre arquitectura a la biblioteca de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, de Arquitectura, que queda por Miraflores. No pasa del Parque Kennedy y vas a la derecha y no me acuerdo cómo se llaman esas calles, ¿no? La cosa es ujú, que por ahí queda el posgrado. Y justo estaba leyendo un libro de tratados arqueológicos, de arquitectónicos, que para aplicarla a mis investigaciones arqueológicas, y justo vi unos arquitectos que estaban conversando en la biblioteca, ¿no?
Y yo los escucho, ¿no? Un poco, como haciendo mi investigación y escuchando. Y dice, la historia, esos lugares arquitectónicos, arqueológicos, acá, ¿no? Van en contra de la modernidad, decían. Hmm. Como que estaban dando con palo, ¿no? Y ellos no saben que yo era arqueólogo, ¿no? Está que me Ya, aguantaba. O sea, mejor no les digo nada porque no quiero chocar su casa de ellos, ¿no? En su alma mater, mejor no digo nada. Entonces, dentro de las formaciones en ingenierías, en arquitectura, ujú, se ha quitado la importancia. Piensan que el patrimonio histórico, que el patrimonio arqueológico es algo irrelevante y que tenta contra la modernidad. Y idea de que nosotros tenemos que quitar. Idea sí, que las pues, currículas educativas de las universidades que enseñan ingeniería, especialmente ingeniería civil, y las facultades que enseñan arquitectura, deberían incentivar que los futuros profesionales que egresen, tanto en ingeniería civil como en arquitectura, vean la importancia del patrimonio arqueológico, histórico y de los datos para poder sí, mejorar. Porque en sí los acontecimientos históricos, arqueológicos, que nosotros como investigadores investigamos para luego divulgar, ujú, son importantes para la modernidad. No atentan contra la modernidad, todo lo contrario. Incluso si los arquitectos dicen que son tan creativos, y eso no va contra todos los arquitectos, no para cierto sector que piensa así, no para todos. Dicen que son tan creativos, ¿por qué no hacen una síntesis, un sincretismo entre los aportes arquitectónicos andinos con lo moderno y crean algo nuevo? Porque la arquitectura es un arte, y la arquitectura es una disciplina, una especialidad que debería enfocarse mucho con la arqueología, y tomar bastantes aportes sobre eso, y de la historia también, del patrimonio histórico. claro, claro. Entonces hay Y, que rebobinar un poco la mente de muchos ingenieros, arquitectos, que piensan que no sirve, ¿no? Igualmente pienso que serán los políticos, que muchos políticos, incluso hasta ha habido presidentes arquitectos, ¿no? No voy a decir nombre, ¿no? Y también presidentes ingenieros, eh, no le toman en consideración al dato histórico, sí, sí, arqueológico, no le toman en consideración. Y si le tomaran en sí, consideración, se podrían evitar horrores y errores en el futuro. Horrores y errores en sí, el futuro. Es importante tener en consideración eso, profe. Más bien, claro. nos reunimos 5 minutos más para terminar, porque ya nos hemos pasado un poco del tiempo. Un montón, creo. Sí, nos hemos pasado un montón, siguiendo ahorita la hora. Para concluir la conversación, que ha sido muy amena, profe, y prácticamente he aprendido datos que nunca había escuchado a través de usted. ¿No? Primero, agradecerle por siempre colaborar, estar presente en los eventos que realiza nuestro pequeño comité. Y segundo, quería hacerlo por separado, pero la conversación hizo de que las tres partes integrantes de la Sí, entrevista se pues, junten. prácticamente es todo. Sí, Y me sí. parece que es mejor así. Es mejor Sí, así sí, que hacer una conversación rigurosa, con escrito, claro. hacer una Sí, pregunta sí, detallada. No, mejor es que sea como una conversación la entrevista. claro. Y lo mejor, No es agradecerle malo, claro. profe, también agradecerle que ha estado en la ponencia en el primer sábado patriótico, en la Ujú, primera ponencia. sí, Invitarle también a que esté el día 25. claro. El día 25, la fiesta patriótica, vamos a poner un poco de música, vamos a hacer una especie de ceremonia. De Claro, repente va a haber una conversación con algunos de los presentes. Vamos a ver cómo lo hacemos. claro. Sí, sí. Y ya, pues, profe, agradecerle y más bien si tiene algunas palabras finales, bienvenido sea, ¿no? No, por supuesto, yo te agradezco a ti más bien por la invitación, ¿no? Y la historia no hay que hacerla pues tampoco tan académica, ¿no? La historia está ahí y uno tiene que conversar con él, lo que ha aprendido y decirlo, ¿no? Pero también hacerla amena. Porque, por ejemplo, un día podemos conversar de la historia a través de las anécdotas, por ejemplo. O de Exacto. las cosas cerquitas, ¿no? Eso es bien ameno, es. Y en verdad, ¿no? Y cosas, ¿no? Tradiciones, de comidas, de lugares históricos, bastante, bastante. O sea, es importante porque, como digo, ¿no? De un comienzo y siempre planteo eso, ¿no? La independencia, está bien que conmemoremos, ¿no? La independencia, ¿no? Año 21, año 24, pero hay que también tener presente que la independencia la forjamos nosotros, ¿no? Y estamos en un proceso también, ¿no? De identidad nacional y identidad cultural, ¿no? Todo eso. Y que se reafirma constantemente, se reafirma a diario, independencia. ¿No? Eso es algo que tenemos que tener siempre constante. Y también reevaluar mucho nuestros personajes, a nuestros seres. Y que el Estado peruano también tiene que darse cuenta de tantas deficiencias que hay, porque si tú, como dijimos antes, ¿no? Uno se pasea por Lima y si sabes que en ese lugar vivió tal personaje, tal héroe, tal personaje que murió en la guerra con Chile, que estuvo en la independencia, ¿no?
O sea, eso, o que vayas al cementerio, y en el cementerio dices, mira, ese es la tumba de tal personaje, y tú vas, ni siquiera se nota su nombre. O sea, eso es una conjunción de ideas que hace el proyecto de así mover. Y no solo lo de Lima, te vas, por ejemplo, a provincias, en provincias ves partidas de defunción, por ejemplo, de gente que estuvo en el tiempo de la independencia, que murió en la guerra con Chile. ¿Murió de qué? De balazos, de balazos, de balazos, o sea, cosas así que hay. Entonces, fuera también del espacio que tenemos que tener, de todos modos, darnos todos los espacios, también la obligación de nosotros es publicar y difundir. Si no se puede publicar también porque es costoso, al menos difundir con programas como el tuyo, Francisco, ¿no? Y yo te agradezco por eso, ¿no? Y siempre seguir investigando, seguir leyendo, seguir difundiendo nuestra historia. Y te agradezco y yo estoy a tus órdenes, como tú dices, Panchito, para seguir difundiendo, Muchas no gracias, solo... profe, muchas gracias. Y también, No, también cualquier cosa, nuestro comité y mi persona, estamos a su disposición, sí, profe, ¿no? Estamos a su disposición. claro, siempre Bueno, presente, profe, siempre claro. entonces, agradecer a los que están mirando la entrevista y bueno, también reiterar a las personas que están viendo esta entrevista que estén presentes el próximo sábado a partir de las 7:30 de la noche. Va a estar la artista criolla Janine Francia. Vamos a escuchar sus músicas y una pequeña ceremonia y vamos a repartir de repente un par de premios por ahí entre los que estén en Zoom. Ya, profe, estamos en comunicación. Un Francisco, abrazo. Muchas cuídate, gracias. saludos, gracias.